Jay Ehrenstein, hermano, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar la invitación aquí a tener una plática, una conversación. Segunda vez en el canal, güey, ya, híjole, más de un año y medio más o menos. No recuerdo exactamente qué número de conversación fuiste, pero esta que estamos grabando ahorita, güey, ya ha de ser como la 87, 88. Entonces, Jay Ehrenstein, ¿cómo estás, güey? Muchas gracias por aceptar la invitación. Hermano, no importa el número de episodio, es la conversación número uno. A huevo. Muchas gracias, hermano. No, la verdad, tampoco soy muy malo con el tiempo, especialmente hablando como de años, ¿no? De repente así, sí, hace 2 años cuando empezó COVID y todos, ¿no, carnal? COVID Tiene fue hace cuatro, güey. 4 o 5, ¿no? Algo así. Sí, Yo sí, así sí. de, ok, entonces no sé cuándo fue. Pero sí, hermano, muchas gracias por la invitación de nuevo y aquí estamos. No, hermano, sabes que en verdad, gracias a ti, gracias por tu tiempo. Lo armamos express, güey. O sea, realmente fue ahorita de que mandaste mensaje de M, estábamos los dos disponibles y dijimos, pues armamos la charla. Y la neta no quería desaprovechar la oportunidad, pues para platicar contigo, güey. Y ahorita que estuvimos hablando varias cosas detrás de. Sin embargo, me gustaría empezar, güey. La neta, por lo regular, si trato de aventarme por ejemplo, cuando es un invitado de primera vez, pues sí, más o menos, ¿no? Checar, investigar respecto a cómo empezó a crear contenido, lo demás, pero pues tú ya es de segunda vez, güey, entonces ya como que fui sobre preguntas un poquillo más específicas, pero pues la investigación ya la había hecho hace un ratillo atrás, nada más que por XY, pues ahí la conversación no la llegamos a tener. Entonces regresé a esas, que aquí las tengo anotadas, güey, pero me gustaría comentar ahorita que se me vino a la mente ahorita que comentaste la parte del COVID. ¿Cómo estaba Jay en COVID, güey? O sea, a mí me da mucho de la evolución. A la anterior conversación, no sé si lo recuerdes por ahí, pues sí platicamos un poco de tus inicios, güey, platicamos de cómo comenzaste en el medio, igual hicimos mucho énfasis en la parte que tenías como director de Más en Español, toda esta parte del consumo de información y lo demás, pero específicamente, güey, en la parte, por ejemplo, de tu empresa, ¿no? O sea, y me llama mucho la atención porque yo te conocí si no mal recuerdo, 2021, más o menos. O sea, ya era Apex en eso entonces, creo. Porque antes tenía, no recuerdo el nombre, güey. Llevaba algo de Movement, si no mal recuerdo, pues no recuerdo cuál otro era. Pero The platícame, Modern güey. Muscle Movement. Ahí está, ahí está. Platícame un poquillo cómo Está era perro el pandemia, nombre, güey. ¿no? Está chido. Está chido ese. Pero en ese momento lo tenías en pandemia. O sea, eso era antes de pandemia. Platicaba un poquillo, güey, qué estaba pasando con Jay en 2020 cuando inició pandemia prácticamente. ¿En dónde estabas, güey? ¿Cómo ha ido esa evolución? Pues desde lo que era en ese momento tu marca, tu empresa, güey, lo que creabas de contenido, a lo que ya hoy en día, pues tienes presente, güey, que pues está muy cabrón. Pues, bueno, Apex ya existía en COVID, pero al mismo Ujú. tiempo era The Modern Muscle Movement. Ok. La historia de Modern Muscle Movement es que yo entrenaba con unos compas. Ujú. Y Clark, Little John se apellida, es bien payaso, ¿no? Quizás es como yo a veces, así, ¿no? De que la conversión número uno es la mía, ¿no? Y la gente que no me conoce, o la persona más que nada que me conocen es de que, no sé, viene alguien a mi gimnasio, ¿qué onda, canal? ¿Dónde entrenas? No, pues entreno Muay Thai en Bank Cinto, ¿no? Y Bank Cinto es Carlos Navarro, es un vato que me tira de una patada a la cabeza al instante, ¿no? Ujú. Y yo digo pura mamada de, no, carnal, dile a Navarro que cuando quiera, güey, le doy unas clases, o sea, Ujú. pura mamada mía, ¿no? Entonces, Little John es como yo, pero 100 veces más. De cada que entrenábamos, ya es que en el Ok. box se dice tu récord, ¿no? De que, tengo 50 peleas, 0 perdidas, ¿no? Ujú. Y Little John siempre decía cosas de que, 54-0, Little John Clark, o sea, No. puras cosas así. Y siempre jugaba con que éramos the modern muscle movement, como el nuevo movimiento Ujú. de músculo, ¿no? De entrenar, porque nos gustaba un poquito más como ese rollo del powerlifting, también con lo Ujú. estético, y le combinábamos un poquito más y salíamos a correr y hacíamos sprints. Él decía como que era la marca nueva, ¿no? Al mismo tiempo, cuando éramos una bola de entrenadores o personas que entrenábamos y varios, como Justin McHale fue el primero en tomar el curso de ISSA. Ok. Y cuando yo veo el curso de ISSA en una revista de Muscle Fitness, Ujú. y me pongo a investigar, él ya lo tenía, yo ni sabía. Y yo, no mames, tú lo tomaste, Simón, ¿y qué tal está, Simón? Y yo, mi carnal también lo tomó. Su carnal estando en otro lado, su carnal se llama JP McHale. Ok. Entonces, cuando pues, salgo de Harvard, ¿verdad? Ajá. Cuando salga a las calles de Harvard con barrotes, Ujú. este, um, me gustaba el nombre. Little John sale, y yo, hey, ¿qué onda, Little John? Ese nombre está bien perro, The Modern Muscle Movement como marca, qué rollo. Little John, de que, güey, yo voy a ser trailero, güey. O sea, yo voy a comprar trailers y mover, o sea, mover trailers en los Estados Unidos, a mí me vale madre. Entonces yo adopto el nombre, Ujú. pero al mismo tiempo Justin adopta el nombre con su hermano JP McHale. Ok. Ujú. Entonces existían dos M3 al mismo tiempo, en México y en los Estados Unidos. Primero México, después Estados Unidos, pero después era como,
hey, mi hermano inventó ese nombre. Y yo, no, carnal, tu hermano no inventó ese nombre. Ese nombre lo inventó Little John Ujú, y tu hermano era de la bolita. Quizás a ti te dijo que le inventó el nombre, pero no. Entonces, cuando eso pasa y cuando abrimos el gimnasio o cuando comenzamos con Apex, que era un poquito más como lo educacional, lo mío M3 y más como que el gimnasio era Apex. ujú, Apex, no sé si te dije el nombre, vino, estaba viendo un video de cómo escalaban y Yujimufu se llama un señor de pelos chinos que se abre de splits y agarra barras, súper mamado, famoso en YouTube el vato. ujú, Y ese güey le estaban enseñando a escalar y cuando le dicen de que para brincar a la siguiente piedra le dicen, te balanceas y cuando estés en el punto más alto te sueltas. Pero en vez de decir punto más alto dijeron apex. When you're at the apex of the movement, ujú, let go. Y yo dije, the apex of the movement, apex, apex. Y estaba buscando nombre en esos mismos tiempos y de casualidad dije, a ver, me gustó el nombre, lo agarramos, ¿no? Em, entonces, ¿por qué todo esto? Porque bueno, Apex ya existía durante COVID, ujú. pero el cambio más fuerte es que en COVID yo me voy a Florida. Ok. Yo Ujú, dije, aquí todo está cerradón, está valiendo madre. Yo me fui a Florida porque Florida nunca cerró. ok. Y se me Ujú, dio pues, toda la oportunidad de trabajar con atletas de NFL, colegiales. Tenía ujú, cientos de atletas durante toda la semana. Y una experiencia muy chida porque yo nunca había tenido la experiencia de tener a 40 personas en un cuarto y tener que guiar a todos y que la cultura de que te llega un morro de secundaria, pero te saca una cabeza, tú ves ujú, al morro y dices, "Ay, cabrón, este güey no me va a hacer caso a mí. Yo no voy a tener esa jerarquía con él. ujú, Y cuando llegas de que, hey, baby, let's go, we're going to do 3 by 3, you know? ujú. Y los vatos así de, yes, coach. Y tú, Ok. ah, cabrón, sí, sí tengo esa jerarquía, ¿no? Y vente Ujú, cuando llega el jugador, un jugador, mi primer jugador de NFL, un vato de los Patriotas, imagínate. ujú. Que los Patriotas venían, tú sabes, esos tiempos, o sea, los Patriotas en la última década, ahorita ya no, ¿verdad? Pero Ujú, cuando estaban reventando, era como de un ujú, vato de los Patriotas, ¿no? Era como de, ¿qué hago? ¿Le pido un autógrafo primero o primero lo entreno? Y como no, ponte el rol ujú, de entrenador y domina. Entonces aprendí mucho ese rollo de pararme enfrente de 30, 40, ahorita yo me paro frente a 300 personas y siento cero nervios, ¿no? Entonces, eso fue gran parte de los beneficios y la verdad es que también COVID al mismo tiempo cuando todo eso está pasando, yo vivo o sea, yo estaba en Florida en M3 con JP McHale, con el otro M3, o sea, literal era ok. como Ujú, que nos juntamos, yo estoy allá y ya fue cuando dije, hey, la verdad la gente tiene problemas con el nombre, a veces, o sea, por la pronunciación o por leerlo, ujú. masacraban un poquito el nombre y dije, tengo que consolidar todo como uno, pero el cambio fue muy gradual. El Ok. cambio primero era The Modern Muscle Movement y veías el logo de Apex Ok. en pequeño. Ujú, ujú, Y después era como que juntos. Y ujú. después fue el cambio de color hacia el color de Apex, porque Modern Muscle Movement era amarillo. Amarillo, sí, sí, sí. Después fue el cambio de color, dejamos M3 en chico y quitamos M3 después. Fue una transición de poner un logo pequeño, igualar los tamaños, cambiar el color, poner chico el de M3 y después Ujú, eliminarlos para quedar con logo grande y color de Apex. Entonces fue una transición ok. gradual, porque yo no quería que fuera a afectar al negocio que la gente dijera que es Apex. Ujú, sí, sí, sí. Queríamos que supieran que éramos lo mismo, ¿no? Entonces fue un cambio gradual y el COVID, la verdad, ayudó bastante. Uno de los meses históricos que más he generado fue el primer enero o segundo enero después de COVID. Creo que fue, porque todo empezó COVID como en noviembre, diciembre, ¿no? COVID empezó aquí en México, soltó en marzo 2020, Ok. acá. Va, Ujú, entonces 2021, enero fue uno de mis meses de ingresos históricos más fuertes. Y me acuerdo ok. mucho porque fue como de, ah, cabrón. Y nosotros crecimos muchísimo en COVID. O sea, nuestras ventas de todo en línea, esos negocios triplicaron fácilmente en COVID. Entonces, todo Ok. en línea creció porque todo el mundo estaba buscando algo que hacer en casa. Sí, sí. Curiosamente, raro, ¿no? Porque dirías, el entrenador no está trabajando, pero aún así teníamos ventas para entrenadores bastante altas. Eh, entonces, para mí COVID fue eso. COVID fue transición de los nombres, fue Ujú, ganar experiencia en Florida con M3 atletas de otro nivel ujú. y la transición mucho más fuerte a ventas en línea. Ahí, por ejemplo, hermano, me gustaría preguntarte más respecto a la parte de Florida. Digo, no la había escuchado ni la habíamos platicado antes y se me hace muy interesante. Sí. Justamente igual, por ejemplo, ahí.
con las pocas personas igual que he platicado un poquillo respecto a eso, pues la cultura que hay, como ahorita lo comentabas, del deporte y específicamente el del deporte colegial, por así decirlo allá, en la parte de que, bueno, preparan a jóvenes estrellas, por así decirlo, para la parte de la NBA, para la parte de la NFL, todo ello. Platica un poquito cómo es el panorama para allá. Y ahí me llama la atención el cómo tú llegaste, ahorita como me lo mencionaste, a practicar allá. Por decirlo así, cómo generaste esa conexión para llegar meramente en ese puesto de coach y empezar a generar esa experiencia, güey. ¿Cómo diste ese conecte para estar allá? O sea, es lo que te comentaba. JP McHale es hermano de Justin y Justin estaba conmigo, internaba y entrenábamos juntos. Ujú, Entonces, en esos tiempos es cuando yo empecé a estudiar durísimo, estudiaba durísimo, no dejaba de estudiar. Entonces, obviamente Justin, yo empecé con ellos como el flaquillo que no sabía, y obviamente yo era que, hey, vamos a hacer esto, y eso está ujú. mal, y vamos a entrenar, y así. Y entonces, obviamente, Justin le platica a su hermano JP de mí desde Ok. antes. Entonces, cuando ya JP, hey, ¿qué onda, carnal? Yo soy M3, no, yo soy M3. Y nos Ujú, sí. peleábamos, ¿no? Como, y ya después cotorreábamos y era como, hey, the real fucking M3, oigas, y Ujú, era como los reales y todavía ahorita el cotorreo de que, nada, aquí es el real y etcétera. Entonces, ujú. yo comienzo a hablar mucho con JP y JP es una persona muy inteligente, pero no estudia. Ok. O estudia muy poco, o estudia a través de podcast, pero no tiene las bases reales, ¿no? Entonces, por mucho tiempo, JP y yo, por o sabes qué, más que nada, cuando JP estaba buscando trabajo, yo le di clases a JP de cómo vender entrenamiento personal, porque yo empecé en Los Espero que estés Ángeles. disfrutando bastante de esta conversación. Paso únicamente para avisarte que si estás interesado en adquirir algún suplemento y también en apoyar a este proyecto, probablemente comprar con Essentials sea tu mejor opción. Te dejo links aquí abajo a su página oficial para que vayas y te armes algo, así como también no olvides ocupar el código de descuento Ángel10 para que te lleves un 10% de descuento en tu compra. Essentials, la mejor calidad de suplementos aquí en Yo México. estudié en Los Ángeles para ser primero entrenador personal, consejero, fui asistente director y después director, pero de todo el área de ventas de entrenamiento personal. So, yo aprendí muchísimo de eso y cuando JP sale, cuando digo sale, Ujú. contigo hablé de Sí, 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 de que ¿De qué pasa? O sea, estuviste. ok. Sí, 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 sí. ok. Cuando digo sale, hablo de prisión, ¿no? Cuando JP Ujú, sale de prisión, él estaba en otra prisión, yo estaba en una con su hermano y por correo se escribían. ujú, Bueno, tienes que mandar a la mamá o al papá y el papá después manda el correo por ellos, por X. Entonces, cuando él sale, cuando yo salgo más bien, su hermano le pasa mi contacto, le dice, hey, ponte en contacto con Jay, este vato te va a poder ayudar. Antes de que él saliera, ujú. ya cotorreábamos, me mandaba mensajes por correo, pues. De hecho, aquí tengo y te lo puedo enseñar una guía que él me envió en el 2014, hermano, impresa, la tengo ahí en papel todo, No, ni madre. siquiera tiene, está dentro de un sobre. Que de hecho hace poquito, Ok, pues, o sea, que lo tengo aquí en la mano porque hace poquito me dijo, hey, yo perdí mi copia, ¿me la puedes escanear? Y fui a llevar la papelería que la escaneara, ¿no? Pero bueno, yo le enseñé ok. mucho de ventas a él, Ujú, el proceso de ventas, porque en Los Ángeles nuestro proceso de ventas es un proceso real para cerrar. Pero nosotros tenemos que cerrar miles y paquetes de miles y miles de dólares todos los días. Entonces era un proceso de ok, cómo cerrar y le enseñé mucho ujú, eso, ¿no? O sea, ¿qué preguntas hacer? Por ejemplo, preguntarle al cliente, ¿no? Durante el cuestionario inicial, ujú, preguntas tan sencillas como, ¿y cuál es tu objetivo? Y que tú dijeras, Ángel, oye, ¿cuál es tu objetivo, Ángel? No, ¿sabes qué? Mi objetivo es, no sé, estar en forma, ujú, sencillo. Y después yo preguntarte, oye, ¿y cuánto tiempo llevas tratando de estar en forma? No, pues ya llevo 3 años. Error, la cagaste, ya te vendí. ok, Porque cuando queremos cerrar la venta y el ujú, momento en que tú digas, no, ¿sabes qué? Lo tengo que pensar. Yo te voy a decir, hermano, llevas 3 años pensándolo. ok, ¿Qué más hay que pensar? Llevas 3 años intentando hacer esto y no lo has podido lograr. Ya no hay nada que pensar. Es momento de tomar una decisión. Pero a ok, partir de ese mismo 3 años haciéndolo, si tú dijeras, no, es que yo creo que lo puedo hacer solo. ok, No, carnal, llevas 3 años tratando de hacerlo solo. O si tú ujú, dices, no sé, es que tengo que, o sea, cualquier cosa, ¿no? De nuevo, lo tengo que pensar nada más. ujú, No, 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 hermano, estamos ahorita una calle cruzada. O te vas por el mismo lado, pensar, o nos vamos para el otro. Y ahí tomas, y tenemos números, ¿no? De que no me acuerdo, voy a inventar los números, pero sí, era sí, así como de, hey, 10% de las personas que lo hacen solos pueden lograr sus objetivos. Tú no eres ese 10, llevas 3 años haciéndolo. Quizás puede ser del 20% que lo logra con una revista o con un programa en línea.
Sí, sí, sí. Pero si quieres ser del 70% de las personas que logran su objetivo, lo logran porque tienen un entrenador personal. Así que quieres ser el 10 del que ya sabemos que no eres o quieres ser el 70%. Teníamos, Sí, sí, sí. cada que alguien decía algo, o sea, teníamos pues, rebuttals, teníamos literal un rebuttal cheat list, teníamos como 5 páginas de cuando Ujú. alguien diga esto, estas son tus 10 opciones Ok, para agarrarlos y decir, no, 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 y no dejarlos hasta que cerraran la venta. Eran ventas muy, muy ok. agresivas. Yo le enseñé a JP a Ujú, vender y ujú. JP empezó en Florida a vender, pero drástico. Y me Ok. mantuvo, tengo correos que me decía, carnal, esto es magia. O sea, soy el número uno vendedor del gimnasio, ya soy gerente y ta, 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 ta. Y de Ujú. repente armó su gimnasio. Entonces yo ya tenía esa conexión con él y Ok. por años platicamos de entrenamiento. Y yo soy más de esa parte estudiada. Él decía, oye, ¿qué opinas de esto? Yo, está perro. Me dice, pero a ver, pues es que me gusta, pero ¿cómo lo explico? Y yo decía, mira. Y ya me metía Ujú. más a los fundamentos, ¿no? Y JP es Ok. muy práctico. Por ejemplo, él a mí me ha enseñado muchas cosas de práctica, de llevar al momento. Entonces, cuando yo voy para allá, ya tengo el conecte con JP, llego directo a básicamente, le dice, güey, tú ven y encárgate de los atletas. Yo llego, Ok. me presentan, creo que él estuvo conmigo como por una semana y ya yo ya tenía de que me prestaba la camioneta, me iba a 4:30 de la mañana, abría el gimnasio y a Ok. darle, ¿no? Y al mismo tiempo, durante que estaba sucediendo esto, estaba la parte también en línea de Apex, ¿no? En la parte de generación, pues que lo que ahorita, por ejemplo, ya tienes bastante consolidado, la parte de los cursos y lo demás, o en ese momento en qué estaba pasando con Apex. Todo estaba igual, yo seguía dando cursos en línea en las tardes, porque yo trabajaba más que nada en las mañanas, había Ujú, 3 días que iba en la tarde a dar clases de entrenamiento de velocidad por los atletas. ujú. Allá las clases más que nada, como eres béisbol, eres básquetbol, es fútbol americano, me vale madre, tienes que correr más rápido, Ok, tienes que saltar sí, más sí. rápido, tienes que cambiar de dirección y en Ujú. consecuencia vamos a entrenar todos igual, simplemente a ser más atletas. Ya tú lo tomarás y lo aplicarás a tu deporte, ¿no? Yo Ok. me encargaba de un par de clases de las tardes y los días entre fin de semana descansaba, daba cursos más que nada. De hecho, curioso, porque Ujú. por ejemplo, yo en Florida nunca salí, nunca. Ok. Nunca fui a un bar, nunca fui a ningún lado. Por ejemplo, había una isla por donde estábamos, de que supuestamente es una isla, que alrededor de toda la isla pusieron un bar y que la A la verga. altura del agua alrededor de la isla te queda como la cadera. No mames. Entonces, Ajá. la gente va, se rodea de barcos, se bajan y se quedan alrededor del, como si fuera una alberca, pero Ya, es una ya. isla. Ujú. Ah, no mames, Nunca qué raro. fui. Ok, Me invitaron ok. como un amigo de ahí, un amigo de JP, Ujú, tenía una lancha y 20, ujú. como 20 veces me invitaron. Nunca fui hasta que un día el vato me dijo, güey, nunca en mi vida te voy a invitar a nada. Nunca fui. Ahí neta era trabajar, trabajar, Ujú, sentarte, estudiar. Ahí fue con donde le avancé muchísimo al libro de preparación física integral, el libro que tuve el gusto, honor de tanto ujú. traducir como editar, como básicamente ser coautor. Le dediqué muchísimo ahí. Ahí, pues realmente mi responsabilidad con la familia era en la noche jugar Fortnite. Si ves, tengo Ok. algunos videos de que mi Instagram de que jugaba Simón, sí, sí, Fortnite. sí, güey. Eso era con mis hijos. Ok. Eso era mi manera de conectar con mis hijos. Papá, ¿te ¿Cuán- vas a conectar? Simón, carnal. Y jugaba Fortnite porque ellos estaban en México, se conectaban, Ah, ok. uno en el Play, uno en el Nintendo, conectaba Simón. yo con la laptop, conectaba un control y jugaba con ellos Fortnite. Sí, en el 2020 era la fiebre, güey, de Fortnite, lo Sí. recuerdo muy bien. O sea, todo el mundo estaba ahí Entonces, jugando Fortnite. eso era mi Florida, ¿no? Trabajar con atletas, trabajar mucho en escribir, dar clases fin de semana, y más que nada mis cursos y todo, era como para ese dinero se lo quedaba a mi familia para que sigan Ok. con todo, que todo siga funcionando, y ya lo que yo hacía acá era mantenerme yo dentro de Estados Unidos y agarrar la práctica, experiencia. Qué chingón, güey. Ahí, por ejemplo, ahorita digo, así como me lo platicas, y esto ya lo estoy intuyendo, güey, es como que siento que fue un estilo, por decirlo así, campamento, en el que metiste en Florida, la parte de practicar, en la parte de dedicarte mucho a estudiar, lo demás, como que a agarrar todas esas herramientas. ¿Cuánto tiempo pudiste, estar allá, güey? O sea, respecto también al tiempo en general, ¿cuánto tiempo estuviste? Pero igual ahorita como me lo platicas, o no sé cómo hayas lidiado con eso, pues es algo sumamente en presión respecto a todo, ¿no? O sea, en la parte coach que lidiabas prácticamente, en luego venir en la parte de estar con los cursos, en la parte que comentabas también del libro de preparación física. ¿Cuánto tiempo pues mantuviste ese ritmo, güey, en estar, por decirlo así, chambeando constantemente en rendir bien en esos distintos ámbitos, güey? Te voy a ser muy sincero, no me acuerdo, Ujú. porque yo tenía un cierto tiempo que iba a estar allá y después mi familia me extrañaba mucho, me regresé. Te soy muy sincero, no me acuerdo más, yo que como medio año aproximadamente. Ok. Eh, si te doy un número preciso, te estaría mintiendo. No, te digo, pensé que el COVID fue ayer, imagínate, o sea.
O Sí, s- sí, sí, sí. así, pero tienes toda la razón. O sea, si tú me has visto a mí en un congreso, no me ves con un micrófono. Yo me paro frente a 300 personas, no uso micrófono. Ok. Nunca. Sí, sí, sí. Yo en óptima, 350 casi 400 personas, no uso el micrófono. Soy el único que no lo usa. Tanto por cuestiones de cómo me gusta hablar a mí, pero también la capacidad de modular la voz lo suficiente para proyectar tu voz a 300 personas y que todos te escuchen sin micrófono. Y mucho de eso viene de coachar atletas. Ok. Estás en el campo, tienes a 50 morros que todos creen que son la mera verga y todo el mundo cree que es el siguiente LeBron o el siguiente lo que sea, Ujú. y tienes que llegar tú, pararte frente a todos y que todos sepan que tú eres quien manda. Sí, claro. Algunos ya tienen cierto respeto, pero ¿qué haces cuando 5 atletas de 100 kilos enormes están cotorreando y quieres su atención? Ay, Sí, hablar duro, hablar recto, hablar con tono, hablar de manera con control, ¿no? sí, sí, sí. Este, y por Y, eso en Estados Unidos dicen que el coaching de Estados Unidos le dicen rah-rah, de ajá. rah-rah, de que, o sea, Ah, ok. y es un estilo que aprendes, es un estilo que adoptas, y de repente yo llego aquí y no sé, me cuesta trabajo ver a mis entrenadores de que, "Ah, por favor, haz 3 series de 10 repeticiones. Y ya tengo que hablar con ellos. No, carnal, no. No Sí, le sí, sí. hablas así a la gente. Tienes que tener tono, tienes que tener control, tienen que saber. No, no es que seas culero. Sí, sí, sí. No es me puedes, es, hey, vamos a realizar 3 series, 10 repeticiones. Entonces necesito esto de ti. Ujú. Durante las repeticiones quiero ver esto. Quiero que te muevas de esta manera y eso es lo que yo te voy a estar observando. Los errores comunes son estos. Hay que evitar estos y hay que enfocarnos en A, B, C, D. Y no, nomás llegan como, sí, como muy pasivos, ¿no? Entonces, creo que en mi manera de coaching me ayudó muchísimo a poder tanto pararme frente a una gran cantidad de personas, pararme frente a atletas y tener la seguridad del hablar, ¿no? Porque al final del día hay un chavo que se llama Ben en Instagram, me gusta mucho porque Ben dice así como, oye, tu conocimiento puede ser el 100%, Ujú. pero si tu capacidad de comunicación es un 20, Sí, sí. la gente te ve como un 20. Y De me ha hecho, pasado con amigos ujú. que presentan y que la gente me dice, güey, se ve que saben mucho, Ujú. pero no supieron transmitirlo, o estaban como nerviosos, o tartamudeaban, o sudaban, o se les olvidaban las cosas, o tienen que leer de la presentación, ¿no? Sí, claro. Y al Creo final que, todos creo esos que son. pararte frente a atletas te lo quita. Al final, ahorita como me lo comentabas, güey, se me hizo muy, digo, es algo que aquí, por ejemplo, en México, pues no es común de ver. Y ahorita que decías la parte de pararte frente a los atletas jóvenes y lo demás, se me hizo mucho de movie gringa, ¿no? Es lo, como que lo común siempre, los chavos que están en la high school, ¿no? Y se van y el coach es así como que súper duro, anda con su tableta y lo demás, ¿no? O sea, todo ese tipo, como que ese panorama, ahorita que me lo planteaste al final de cuentas, como Es que no por mencionas. nada Sí, sí. o sea, como dicen, es un estereotipo real, Sí, 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 claro. O sea, por algo es un súper real. estereotipo, ¿no? Tal cual. O sea, y creo que esa parte aquí al menos, pues es un poquito difícil de ver y haciendo referencia a lo que decías hace un momento, la parte de la seguridad que yo creo que igual es muy relevante, que tal cual, o sea, eso era lo que iba a comentar y lo comentaste tú, que poder tener, pues sí, la información, la teoría, entenderla todavía, pero justamente la parte de la comunicación muchas veces está infravalorada. O sea, y eso yo te lo puedo platicar dejando tal vez un poquito al lado del coaching, pero un poquito más del ramo que he visto, pues en la parte de formación que yo tengo como nutriólogo, ¿no? O sea, por ejemplo, en la parte de la universidad, así, no se da algo en sí de cómo hablar, simple y sencillamente, cómo presentar, cómo poder Hago esta breve comunicar. pausa para anunciar mis servicios de coaching online. Si estás interesado en llegar a tus objetivos de una manera más eficiente y más consciente, probablemente podamos trabajar muy bien juntos. Te dejo links a mi Instagram para que mandes mensaje directo y de esa manera yo te pueda dar más información. Que sigas disfrutando mucho de la conversación. Información. Y por ejemplo, yo los errores, desviándonos un poquito, Sí, sí, sí. yo los errores más comunes que he visto es, por ejemplo, no saber usar pausas. Sí, sí, sí. Muchas veces la gente cree que tienes que estar todo el tiempo hablando y que no puedes en ningún momento dejar una pausa, porque cuando tú haces una declaración de gran importancia, tienes que dejar que en inglés dicen como sink in, ¿no? Que la gente lo procese. Entonces yo te puedo decir, oye, es muy importante que puedas en tu comunicación utilizar pausas. Eso le va a permitir a tu cliente. Y te acabo de dejar la pausa Ujú. y es cuando el cliente lo siente. Y muchas veces usan muletillas las personas. ¿Me explico?
me explico? ¿Me entiendes? Y muchas veces hacen una como pequeño espacio de pregunta, Ujú, pero es, por ejemplo, me tocó ir a ver a un argentino en Querétaro ujú, y cada que él, no me acuerdo cuál era la muletilla, pero era algo así como de, ¿sí me entienden? Pero era por ejemplo, la tasa de producción de fuerza es un concepto fundamental para el desarrollo de atletas que requieren ser explosivos, ¿me entiendes? Entonces, claro. no preguntas, ¿me entiendes? O me explico, o tienes dudas, si no vas a dejar un espacio para que te hagan la pregunta. Entonces, muchas veces hacen preguntas como muletillas y no dan el espacio para responder a la pregunta o que la gente lo piense porque es una muletilla y no estás realmente preguntando. Dos, no usan espacios. Tres, la gente habla así. Y es normal y perdón, es aburrido que te estén. La tasa de producción de fuerza es bastante importante. Entonces tú dices, no, o sea, la palabra bastante requiere fuerza. Entonces la tasa de producción es bastante importante y va a impactar de una manera increíble el resultado de tus atletas. Cuando Ok. dices tus atletas y los apuntas y le das ese énfasis, para mí la verdad es que el modular la voz es importante. La otra, el uso de las manos. Entonces el uso de las manos también va a ser fundamental para la comunicación. O sea, a mí me gusta mucho decir, o sea, cosas como de vamos a incrementar al máximo la tasa de producción de fuerza. Ujú, El puro hecho de hace que el máximo y el uso de la mano le dé un poquito más de énfasis. Entonces, usar las manos, cambiar tonos, dejar pausas, pero también a mí me agrada mucho el cambiar velocidades. Y ujú, me gusta mucho cambiar velocidades cuando sé que lo que estoy diciendo rápido no se requiere procesar y ujú, lento cuando se tiene que procesar algo. Entonces, por ejemplo, si yo voy a hablar, no sé, del el retraso electroquímico que existe en la contracción, lo voy a ujú, decir lento. Pero si te voy a decir, todo el mundo sabe que un atleta que corre más rápido puede ser mejor atleta. Entonces no ok. tengo que pausarme para eso. Entonces, pero sí puedo Ok. usar como el o sea, por ejemplo, va a ser importante que los atletas sean más explosivos, más fuertes, que lleguen más rápido, y para eso nos vamos a tener que enfocar y lento, el retraso electroquímico mecánico. Entonces Ok. ya permites que la parte que es más compleja lo puedan entender un poquito más, porque lo otro, hay que saltar más fuerte, hay que ser más fuertes, más resilientes, prevenir Ujú, lesiones, brincar más lejos, brincar más alto, llegar primero a la pelota, detener al oponente. Todo eso lo puedes decir rápido, porque no son palabras complejas y son cosas con las que el 99% de las personas están de acuerdo y ya saben. Ahí sí rápido, pero yo sé que cuando digo el retraso electroquímico mecánico, la gente va a decir, "Ah, cabrón, ¿qué es eso?" ok. Y retraso electroquímico mecánico nada más habla del retraso desde que se lanza la señal eléctrica, que se convierte en una respuesta química, y lo mecánico es el trabajo, ¿no? Nada más Ok. está hablando de eso, cómo el potencial de acción, ¿verdad? Se convierte en parte química, la parte química hace trabajo mecánico, pero es un término que quizás no muchos no conocen y ya puedes profundizar. Entonces, yo soy muy fan de utilizar las manos para enfatizar, tono de voz para enfatizar, que se nota la pasión de lo que estás hablando, velocidades, jugar con ellas para cuando digas algo que no es necesario que realmente procesen, lo puedas decir más rápido, pero cuando quieres decir algo que sabes que quizás no van a conocer, bajar el tono, bajar la Ok. velocidad. La otra es que también casi nunca quieres terminar como en tonos altos. Ok. O sea, casi no quieres como pa, 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 pa. Quieres más como pa, 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 pa. ¿Sí me explicó? Ujú, Son cositas así que vas como que aprendiendo con el tiempo. Y yo más que nada, como que me paro, veo a alguien hablar y digo, güey, qué aburrido. Por ejemplo, González Vadillo es un supuestamente súper entrenador. Digo supuestamente, yo no he podido escucharlo más de un minuto o dos, bro. ujú, Lo escucho ok. hablar y me enfada y digo, güey, no puedo. Déficit de atención. Y este güey hablando así, monótono, sin cambios, adiós. Y por eso digo que dicen que es un buen entrenador, porque yo cada que lo escucho me duermo y dejo de escucharlo, ¿no? Quizás es increíble, pero de nuevo, aunque es un 100 lo veo como un 20 como diría Vin. Y ahorita que describiste todos esos pequeños detalles en la comunicación, se me vino muy a la mente la parte, por ejemplo, de estos formatos que tienes, que no son reels, son más videos, como que haces en carruseles, sobre Sí, todo explicando un tema. Y, o sea, la parte de las manos y lo demás, que como lo dices, hermano, o sea, eso es algo que no, que vas aprendiendo con las tablas, con equivocarte, con estar viendo. Y conecté demasiado con eso porque justamente le empecé a poner más atención
a la parte, por ejemplo, ahorita que es grabar podcast. O sea, porque te digo, a mí jamás me enseñaron esto, ni la importancia del mismo. Pero una vez que un día dije, voy a prender una cámara y grabar, dije, a la madre, güey, no es lo mismo. O sea, cuando quieres hablar, comunicar una idea, la puedes entender, pero hay muchas formas de hablar. La parte de las muletillas, la parte de justo cómo das un punto, ¿no? O sea, cómo puedes hablar respecto a una idea. La parte de las pausas que me hizo mucho énfasis. Yo, fíjate que no aplicaba eso, esa parte de las pausas. Eso yo lo escuché alguna vez cuando estaba escuchando un podcast de comediantes, no recuerdo cuál era, pero justamente decían eso, ¿no? Que daban un remate y esperaban una pausa, ¿no? Para que no se veían forzados a estar tirando chiste y chiste y chiste, ¿no? Sino como que dejar un remate y aguantar la pausa, ¿no? Y ahorita que lo dijiste, sí me hizo total sentido. La parte de la velocidad fue la que se me vino mucho a la mente, en donde intento a veces, siento que hablo muy rápido y a veces como que intento bajar un poco la velocidad y ser más concreto con las palabras, pero al final pues nadie te lo enseña, ¿no? Yo lo he venido aprendiendo tanto de lo que converso y a veces volverme a escuchar, porque a veces ves que tengo este formato de subir mis clips y lo demás, entonces me vuelvo a aventar mis pláticas, veo qué formatos, bueno, veo qué fragmentos voy a extraer lo demás y a veces hasta es un poquito, pues no sé, como que a mí me da un poquito de cosa el volverme a escuchar y decir, puta, repetí mucho esta palabra, ¿no? Bueno, ni modo, ¿no? Y o sea, da esa pequeña sensación, pues no agradable, pero al final esa forma de comunicar igual es importante pulirla, o es importante. ¿Esto realmente fue respecto a pura práctica, Jay? ¿O fue como de tuviste ciertos referentes, güey, igual te educaste respecto al tema del hablar en público, lo demás, o cómo fuiste puliendo estos pequeños detalles que me comentaste, güey? De todos lados, hermano. Como tal, un curso, una educación en todo eso, para nada. Y para nada, la gente que está escuchando esto, estoy diciendo que yo sea experto en hablar. Para nada, en lo Sí, 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 absoluto. claro. No, no es mi área. Pero son esas cosas que, de nuevo, comienza a decir, a ver, tengo que comunicarle al atleta lo que quiero. Ujú. Tengo que comunicar la seriedad de lo que estamos haciendo. Y el tono de voz es de gran importancia. La frecuencia con la que hablo es de gran importancia. Permitir pausas, permitir que escuchen. Y para mí, más que nada, transmitir pasión. Claro. Porque cuando tú, la verdad, yo creo, y me lo han dicho y se los creo, yo me pongo a hablar de entrenamiento con alguien y pum, y Ah, soltamos huevo. y compartimos ideas y se nota que dices, güey, a este güey le mama ser entrenador, Sí, sí, sí. 100%. Y de otras personas hablando de entrenamiento y tú dices, no, bro, o sea, a Sí, ti va. te van a poner frente a 20 personas y vas a quebrar, ¿no? Y es totalmente aprendido, yo diría, porque, por Ujú, ejemplo, la primera vez que yo di una presentación, y esto lo he contado un par de veces, no sé dónde, pero yo me acuerdo la primera vez que di una plática, ujú. yo quería conectar una computadora y no podía conectarla con una mano, porque estaba temblando, güey. Pues, literal era La madre. así. Dije, no manches, se van a dar cuenta que estoy cagado y van a decir, yo me volteé, les di la espalda, con una mano tomé mi mano Ujú. y usé las dos manos para poder conectar la computadora. A la madre. Entonces yo creo que es totalmente un proceso gradual, pero que sí deberíamos tratar de escuchar, hablar a las personas que nos inspiran a nosotros Ujú. y que nos gustan como educadores. Por ejemplo, para mí, de los mejores, Bobby Smith. Ok. Bobby Smith, cuando entra a hablar, yo me cago. De hecho, creo que si Ok. te metes a mi Instagram, uno de mis primeros videos es Bobby Smith coachándome a mí. Ah, cabrón. Estoy en el Ok. piso haciendo un hip thrust Ujú. porque Bobby Smith escribió un libro y en el libro hay unas tablas de una categorización y una secuenciación de unos ejercicios. Y había un par de ejercicios que yo no entendía cuáles eran por el simple hecho de leerlos, porque hay muchos ejercicios que no tienen nombre y que más que nada tienen una descripción, Ujú. como single leg, three-way, dorsiflexion. A ver, single leg, una sola pierna, three-way, tres direcciones, dorsiflexión, pero arrodillado, de pie, o sea, entonces yo Ok. una vez le pregunté, oye, primero autograféame tu libro, ¿no? Segundo, Ok. explícame esto, cabrón. Ujú. Y ya nos pusimos, se puso a coacharme y estuvo bastante bien. Pero, por ejemplo, Bobby tiene una energía que yo creo que en México se cagan. Bobby, antes de entrar a presentar, Ujú. le piden a todo el público que comienzan. Y cuando ¡pum! Él entra brincando y él era lanzador de jabalina. Ah, Entonces, él cabrón. entra corriendo, brinca y le hace ¡pum! Y todos, así entra a presentar. Imagínate esa energía. O sea, el vato entra corriendo con el pa, 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 ¡pum! El vato grita y ¡let's go, baby! ¡Let's go!
güey, lo escuchas y dices, Ujú, güey, no, a huevo. Y lo ves coachar y él tiene un centro de entrenamiento de niños más que nada, ujú. secundaria y prepa, y lo ves coacharlos y dices, güey, pégame un poquito de energía, cabrón. Ayer dormí 4 horas, pero parece que ese cabrón duerme 20 horas al día, güey, coachea 4 y se avienta al gramo de cafeína, algo así parece, ¿no? O sea, tiene una energía bien A la cabrona, madre. güey. Pero transmite de manera directa y te transmite más que las palabras su energía, güey. Tú dices, güey, quiero entrenar, güey, quiero darle duro, güey, quiero mejorar, quiero. Entonces, creo que es también muy importante. Ahí no considerarías, por ejemplo, que, bueno, así lo ¿Te puedo está ver yo. gustando la conversación que estás escuchando o también viendo? En ese caso, probablemente también te guste mucho el otro podcast que tengo con mis carnales Daniel y Fernando, Gym Rats Podcast, en donde hablamos de temas de nutrición y entrenamiento enfocado en la parte del culturismo. Te dejo links al podcast tanto para Spotify y YouTube en la descripción para que vayas y te des una vuelta. Saludos y sigue Recurre mucho lo disfrutando que de... comentaba hace rato de la pasión, güey. Porque justamente Cabrón. si te apasiona algo, ahorita que mencionaste del coaching, si te apasiona coachear, podrás venir con una pila de la chingada un día mal, pero entrar ahí y volver lo que te apasiona te llena de pila, ¿no? Y al final ahí es como que puedes, como lo mencionaste en un momento, mostrar ese extra, güey. Decir, madre, ¿dónde saca tanta energía? Porque muy probablemente se está retroalimentando positivamente de lo que le apasiona, güey, ¿no? 100%. Y también por eso creo que es muy importante que sepas quién es tu cliente ideal. Ok. Porque aunque te encante coachear y te llegue alguien que no tiene nada que ver con lo que tú quieres hacer Ujú, y vienes cansado, no tienes esa retroalimentación positiva ujú. y no tienes quien te inspire a hacer lo que te gusta, porque no siempre vas a tener esa pasión. Quizás un día llega, como Claro. dices, llegas cansado, pero tienes a 10 atletas súper dedicados que le van a dar con todo, te levanta. Sí, a Llegas huevo. y tienes un cliente que no tiene nada que ver con lo que te gusta a ti, te baja. Sí, sí, Entonces sí. también creo que es muy importante el quién es tu cliente, a quién quieres. Si tu pasión es ayudar a gente a bajar de peso y estar más Ujú. saludable, te va a dar todavía más emoción ver cómo tu entrenamiento impacta en la salud de las personas, pero cuando toca un atleta que no tiene nada que ver con lo que tú quieres lograr, vas a Sí, sí, comenzar a sí. batallar con eso, ¿no? Totalmente, hermano. Ahí, cambiando ahora sí, güey, un poco de tema, que nos fuimos por este lado de hablar en público y lo demás. Quería regresar, justamente ves que te comentaba, porque nos habíamos soltado ya a platicar pre-podcast. La parte de tu centro de entrenamiento, güey, muchas felicidades. Es reciente, no recuerdo exactamente la fecha, pero fue pues la parte que pusiste en redes sociales y lo demás. Se ve con madre, güey. Platica un poco, porque al final de cuentas no sé en qué momento entró en la visión de Apex, si entró desde el inicio, entró a medida que Apex iba creciendo. ¿Cómo fue, güey? Platica un poco de desde dónde vino la idea, cómo lo fuiste estructurando, güey, desde cuándo lo planeaste. Y pues ya ahorita, güey, que ya lo tienes corriendo y en curso, ¿cómo ha sido, güey? ¿Cómo ha sido la parte del centro de Apex? Pues gracias, hermano. La verdad, estamos todavía como un 20% de lo que va a ser Apex, hermano. Apex los siguientes años es ahorita el mejor centro de entrenamiento en México, indudablemente, de entrenamiento deportivo. Nadie nos alcanza, no tenemos competencia. Así, dicho y hecho, no existe. Ok. Nadie. Este, no tienen la tecnología que tenemos, no tienen el sistema que tenemos, no tienen cada rack con una iPad, con un transductor de posición lineal, no tienen un cuarto de recuperación como nosotros, no tienen cuestionarios como nosotros para que cuando el cliente llega se moduló su entrenamiento al momento. Si el cliente llega y el cuestionario es bajo, abajo de 65%, se pasa una sesión de regeneración. Nadie tiene un programa mental de desarrollo de resiliencia mental como nosotros. El Mm, atleta puede agarrar el programa de residencia mental, hace un cuestionario, se ven áreas de oportunidad desde 8 áreas, un área, por ejemplo, la confianza, otro puede ser demasiado crítico de ti mismo, ¿no? ¿Qué pasa con un atleta es demasiado crítico? La caga en una jugada y en la siguiente jugada la vuelve a cagar porque está pensando en que la cagó en la jugada pasada. ok. En vez de decir, bueno, ya pasó, continuamos. O termina y dices, yo no debí haber perdido contra ese equipo, o yo no debí haber perdido contra ese atleta, yo soy mejor que él. Entonces te comienzas a Ujú, comer, te comienzas a comer, te comienzas a claro. comer. Entonces tenemos un programa de desarrollo de resiliencia mental que compramos y adaptamos con un equipo de Australia, PhDs en psicología del deporte, en donde si por ejemplo un día vienen cansados, en vez de decir, no, carnal, entrenas, sí hay ciertos niveles de cansancio con los que aún entrenamos, pero hay cierto umbral donde decimos, entrenar no va a ayudar. Ujú, Tienes que relajarte. Entonces los clientes tienen la opción de pasar una sesión de regeneración. ujú, En esa sesión de regeneración se termina con recuperación pasiva, que básicamente es recuperación donde tú no haces nada. Opción uno, Normatex. Opción dos, masaje, literal masaje.
Con opción uno Normatec, tienes una pantalla enfrente de ti, sillón de piel, se echa para atrás, puedes poner tus Normatecs, ver la tele, jugar algún videojuego, poner una película. O la otra es, pides tu iPad, abres tu sesión y trabajas en tu programa de resiliencia mental. Nadie en México, nosotros. Qué cabrón. Entonces, nadie tiene todos los transductores de posición lineal, nadie tiene las iPads en cada uno de los racks, nadie tiene la tecnología que tenemos y por eso digo que somos únicos. Em, ¿Cómo comienza? Pues comenzamos con un centro de entrenamiento pequeño y era curioso que nos decían, tenía alguien que me decía hace tiempo, ¿no? De esos tiempos de Facebook, no, es que no se puede vivir de atletas. Y yo, mírame hacerlo, carnal. Mírame cómo voy a tomar esto y lo voy a convertir en lo que México nunca ha visto, ¿no? Y está padre porque, por ejemplo, no sé si viste una historia que subí con Anthony. Anthony es el preparador físico de los Houston Dynamo. Houston Dynamo, equipo de la MLS, vino a México, contacté, vino a ver el centro y dijo, güey, esto Ujú. me inspira que todas las veces que hemos venido a México no sabía que algo así existía. O sea, decía, yo vengo a México y es como de, y me gusta ver que cómo está saliendo esto, que ya existe en otros lados, no al 100%, pero que por fin ya están viendo la semilla de preparación física real en México. Ok, sí. Entonces, es un rollo. No sé si viste la historia que subí hace poquito, ayer o antier, de Tuca Ferretti, algo ¿Cómo así. no? Quiero igual te quería preguntar sobre eso, güey, Simón. Sí, sí, sí. O sea, diciendo que la preparación física no, que no lo necesitan los atletas y que no sé qué. Y otra persona que no sé quién es, muy inteligente, dice, hey, las cosas están cambiando, la industria está avanzando y necesitan ser más rápidos, más fuertes. Y él Ujú. dice, Estados Unidos es mejor que nosotros en todo, en disciplina, en preparación física, en talento, porque están haciendo las cosas y básicamente tú eres un dinosaurio que cree que patear el balón es todo. Y mi respuesta es sí, 100%. El balón es lo más importante, pero no significa que lo demás no pueda potenciar el nivel de rendimiento. Entonces, realmente Apex ahorita, mi objetivo, ya sea, yo lo digo que es ahí mismo, porque hay otros dos pisos, Ujú. yo quiero en 2, 3 años comprar todos los 2, 3 pisos, sacar a todos los demás locatarios y decir, este edificio es mío. Ok, Así lo planteo yo, obviamente, si no se da y hay otro edificio, busco otro edificio, ¿no? ok. Pero mi objetivo es 3 pisos, alberca abajo, todo un piso que sea puro pasto para práctica deportiva, poder con los jugadores de fútbol americano practicar las corridas, todo un área nomás de puro entrenamiento deportivo, abajo natación, rehabilitación, Ujú. preparación física, nutrición, todo un edificio a un nivel que nunca se ha visto en México. Digo, nunca se ha visto en México porque la Federación Mexicana en su centro de entrenamiento tiene 3 racks. Sí, sí, sí. Yo creo que tengo unas 6, 7 veces más pesos, o sea, discos, que el centro de la Federación Mexicana. Los que tienen como un mejor centro de entrenamiento de los que he visto son Tigres y Ujú. estamos a la par. Quizás hasta Ujú. estamos mejor. Entonces digo, ¿cómo equipos multimillonarios tienen los centros de entrenamiento? Yo diría que tengo un centro de entrenamiento, estoy adivinando, ¿no? Yo diría que tengo un centro de entrenamiento más equipado que el 95 o 90% de los equipos de la Liga MX. Digo, ¿cómo llega alguien que llega a México siendo un entrenador y a dar un cursito en Facebook a enseñarles a ustedes cómo armar un centro de entrenamiento? Por eso digo que no tenemos competencia desde la parte, yo digo que desde la parte teórica. Tuvimos un curso hace una semana o dos, sobre cómo hacemos las cosas. Ujú. Y la verdad es que tuvimos una retroalimentación de médicos del deporte, fisioterapeutas, kinesiólogos, preparadores físicos, una retroalimentación increíble, ¿no? Y casi todos eran muy similar de que nunca había visto algo tan sistematizado en donde la gestión de riesgos de lesiones, desarrollo de sistemas energéticos, pliométricos, levantamientos, trabajo de fuerza, recuperación, todo se integra como uno. Ok. Está padre porque, por ejemplo, tenemos estructuras de entrenamiento, ¿no? Ujú. Pero cada estructura se puede cambiar a alguien que es balanceado, alguien que le hace falta simplemente más fuerza, alguien Ujú. que le hace falta más tasa de producción de fuerza, qué tan rápido produce fuerza. Lo primero que hacemos nosotros, te paras en nuestras plataformas, haces un jalón isométrico a medio muslo y Ujú. vemos cuántos newtons produces por kilogramo de peso. Tú me produces 30 newtons por kilogramo de peso, lo que te va a ayudar a ti a ser mejor atleta es simplemente ser más fuerte. Eres muy Ok. débil y ya. Ok. Pero ¿qué tal si me produces 47 newtons por kilogramo de peso? Digo que produces mucha fuerza. Te voy a pasar otra prueba, salto contra movimiento, y voy a ver cuántos newtons aplicas de manera dinámica en el ascenso del salto. El otro es Ok. isométrico, jalón a medio muslo. Este me habla de tu fuerza bruta, pero ¿cuánta me produces en un salto? Ok. Ujú. Porque puede ser como powerlifters que pueden producir un chingo de fuerza, pero los pones a saltar y saltan como un niño de 10 años, ¿no? Claro.
Sí, sí, Porque el sí. deporte sucede rápido. Deporte sucede en milésimas de segundos. No tienes 5 segundos para jalar contra un objeto inamovible. Entonces, Claro. ¿qué pasa si produces mucha fuerza y tu tasa de producción es baja? Ya no eres un perfil balanceado, no eres un perfil que requiere más fuerza, eres un perfil en el que te vamos a pedir que hagas más cosas explosivas, que Ok. muevas con más velocidad las cosas, para que comiences a utilizar la fuerza que puedes producir. Ujú. Pero ¿qué pasa cuando alguien ya llega a 80% de su salto contra movimiento contra su jalón isométrico? Es decir, voy a decir números muy bajos, pero más que nada ilustrativo. Ujú. Generas 1000 newtons aquí, 800 acá. Ya es un muy buen número. Ok. Nunca vas a poder llegar al 100%, no se puede. Llegas a un 80 es muy buen número. ¿Cómo te hago mejor entonces? Elevo la fuerza máxima para después elevar esta, ¿me explico? Ok. Entonces, si eres fuerte, pero ya usas mucha de esa fuerza, tengo que seguirte haciendo más fuerte. Ok. Pero, ¿qué pasa si la persona produce un número promedio, Ujú. hago un perfil fuerza contra potencia y digo, bro, estás muy bien, o sea, estás en un punto como medio, ¿no? Como muy Ujú. buena fuerza, usas muy bien, ¿qué hacemos? Bueno, es un perfil balanceado, Ujú. en donde el perfil balanceado pues va orientado hacia ambas cosas, ¿no? Entonces, Ujú. es lo primero que hacemos para definir nuestra estructura. Después la gente de repente mete en saltos, ¿no? Saltos hacia arriba, saltos al frente. ¿Qué tipo de saltos te voy a dar? Uno, me tengo que orientar por tu deporte, ¿no? Pero si en el deporte ambos tipos de saltos son similares, yo tengo que decir, entonces, déjate hago una batería de pruebas de saltos verticales, déjate hago una batería de pruebas de saltos horizontales, te comparo con poblaciones atléticas y veo en dónde te encuentras, en qué porcentil. Si encuentras en un porcentil de 70% tu salto vertical, o sea, de 100 Ujú. atletas eres mejor que 70, y acá estás en horizontal en un 30, eres deficiente de manera horizontal. Entonces, en tu programa, donde dice saltos lineales A, el A es horizontal, el B es vertical, acorde a tu perfil. Pero Ok. hacemos eso para todo. ¿Qué tipo de saltos te ponemos? ¿Qué estructura te damos? ¿Qué, o sea, cómo progresamos todos en base a evaluaciones básicas que nos van Ujú. informando? Igual, ¿cuánta potencia produces en 3 minutos? ¿Qué tan rápido se recupera tu ritmo cardíaco? ¿Cuál es tu consumo máximo de oxígeno? Eso nos dice cómo hacerte el acondicionamiento. Ok. Y ya tenemos como todas las estructuras para, tal perfil, pum, 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 programa listo. Entonces son cosas Ok. como muy automatizadas igual. Tenemos de que para todo tipo de lesión, alguien dice, sí, tiene, no sé, codo de tenista. Mira, aquí Ujú. ya tenemos una estructura de 3 fases enfocada en mejorar el codo de tenista. Pum, lo pegamos. Sí. Sistemas energéticos, mucha potencia, VO2 max bajo, poca recuperación, tenemos para eso. Oye, muchos newtons, poca utilización en tareas dinámicas, aquí está tu estructura. Oye, salto horizontal, porque por ejemplo, también si dijéramos salto horizontal, dentro de esas mismas hay unas pruebas que son más como de un salto a la vez Ujú. y otras pruebas que son más de saltos continuos. Ok. Para saber qué tipo de saltos te vamos a poner. Ujú. Si tú saltas muy bien un salto a la vez y más o menos de manera continua, me habla que te hace falta rigidez de los tendones, te falta utilización de energía elástica, te hace falta más esa parte continua. Entonces tus saltos van a ser enfocados en que puedas utilizar la fuerza que utilizas de manera lenta y que puedas aterrizar y rápidamente pasar al siguiente salto. Entonces, desde el tipo de Ok. salto, la dirección del salto, todo ya está estructurado a través de una batería de pruebas que fue lo que les enseñamos a todos. Hey, no todo lo que se puede medir se tiene que medir, pero todo lo que miramos, quiero que me dé una respuesta. Ok. Yo no quiero hacer una prueba y verla y, te fue bien. No, yo quiero hacer una prueba y decir, te fue bien, acá te fue mal, aquí te fue, o te fue muy bien en todo y en consecuencia esta es tu estructura. O vamos a Ujú. enfocarnos en esto. Eso es lo que yo quiero ver. Entonces tenemos desde levantamientos olímpicos, trabajo de fuerza, sistemas energéticos, el cool nórdico, cuántos grados bajan para fuerza excéntrica, pero también todo eso tú tienes que darle un sentido. ¿Cuántas veces un peleador de artes marciales mixtas se da un tirón del bíceps femoral? Nunca, Ok. pero el corredor sí. Y para el corredor sí voy a hacer fuerza excéntrica en nórdico, pero para el peleador de artes marciales mixtas no. Entonces, también están las pruebas que le das más importancia y que integras depende totalmente del deporte. Entonces, eso es lo que Qué estamos haciendo, chingón. hermano. El objetivo es un par de Sí, sí, años, sí. albercas y pistas y todo, y más tecnología. Mi siguiente objetivo es comprar una caminadora que se infla y te permite reducir tu peso o el efecto, el efecto gravitacional sobre tu materia por un 90%. Ok, qué cabrón.
pero vale 2.5 millones. Entonces es el siguiente paso, la caminadora, que podamos, y sabes que tenemos tanto básicamente que podemos comprar esa caminadora y no nos afecta nada y vale la pena la inversión, ¿no? Entonces, hoy ya estamos comenzando a equiparnos más, estamos bastante equipados, pero ya con algunas tecnologías que ya una sola herramienta vale bastante. Ujú. Entonces, ahorita nomás son algunas cositas que nos faltan. Mi objetivo es siguiente año otro, y para el 2027 quiero ya tener tres funcionando, una sede, y de ahí vienen otros proyectos, por ejemplo, el proyecto de la universidad. El Ah, ok. objetivo de la universidad es que la universidad, tus prácticas, Ujú. tus tareas, no prácticas personas, tus prácticas de tareas las hagas en un centro de Apex. Ok. Si tú en clase aprendes sobre técnica de carrera, que puedan ir a Apex a ver cómo haces las técnicas de carrera en cancha con atletas. Y el objetivo es que cuando tengamos eso corriendo, Apex Gimnasio se vuelve 100% exclusivo para atletas Ujú. y 100% gratuito. Ah, madre. ¿Eso qué hace? Eso hace que, ok, es gratuito, ¿cómo se paga? La universidad lo paga. Ok. Eso hace que la conexión, obviamente, el alumno, vas a tener más alumnos que cualquier otra universidad porque las universidades son una mierda y no te enseñan nada práctico y no ni tienen ni idea y sus ponentes son una basura. Em, Sus programas son una basura en primer lugar. Programas chingones, práctica con atletas, y como sería gratuito para atletas elite, Ángel, tú vas y dices, güey, aquí hay un campeón del mundo de box y hay un panamericano y un olímpico y esto y aquello, y puedo ver cómo trabajan y puedo ver cómo todo lo que estoy aprendiendo en la escuela se integra, y al final puedo hacer mis prácticas ahí y se vuelve un negocio 360 en el sentido de Ujú. que al que sea gratuito le abre las puertas a todo tipo de atletas, Ujú. te da una gran cantidad de atletas con las cuales estar haciendo estudios y practicando, etcétera, y que los alumnos les va a interesar mucho más estudiar ahí para tener esa experiencia. Claro. Ese es el objetivo final de Apex. Universidad, Ujú. gimnasio gratuito, que a la universidad le vaya tan bien que tú digas, a ver, me cuesta 250,000 pesos mantener el gimnasio. Tengo 1,000 alumnos, no es nada. O sea, ¿me explico? Es el ejemplo. Sí, sí, sí. Lo ves como un gasto para que la universidad opere de la manera que queremos que opere. Entonces, de ahí Claro. te das cuenta que el objetivo final es atletas reciben una experiencia de primer mundo, Ujú. gratuita como apoyo a atletas en crecimiento en México. Dos, el alumno, ¿dónde va a recibir esa experiencia de educación? En ningún lado. Y al final terminas, obviamente, uno como empresario ganando bastante bien, ¿no? Claro. No es pura caridad, pero te das cuenta que elevas el estándar tanto en ambos lados, la parte práctica real y la parte educativa. Ese es su objetivo final de Apex. Qué cabrón, Jay, qué cabrón. Está muy chingón, güey. Digo, me gustó mucho la manera en la, por decirlo así, que dibujaste la parte de la preparación física, ¿no? Porque ves que te dije que te iba a comentar, porque sí, me aventé. Creo que sí fue no, sí fue ayer. La historia que subiste donde mencionan como que un poquillo ahí al centro y pasa de Tuca como haciendo esa declaración. Y después ya tú saliste. Y se me hizo, ahorita que lo comentaste, no sé, ahí tú corrígeme, porque la verdad, pues yo no estoy muy enriquecido, educado en esta parte de preparación física. Tú sabes, mi enfoque es más respecto a entrenamiento para maximizar la hipertrofia, ¿no? Pero se me hizo muy similar a esta manera, por decirlo así, en atletas de culturismo, de oye, un atleta quiere, no sé, hablando de men's physique, oye, vamos a darle un poco más de estímulo o superioridad, son los deltoides, ¿no? O son los brazos o el pectoral, la espalda. Se me hace similar en la parte de la preparación física porque a lo mejor de repente en culturismo puedes ver a atletas que desarrollan muy bien los pectorales, ¿no? O que se les da muy bien, o los hombros. Y en preparación física, supongo que pasa de cierta manera en atletas que lo mencionaste. Tal vez son muy fuertes, ¿no? Pero tienen una debilidad en donde al final puedes transmitir, que así lo entendí yo, transmitir esa fuerza a que la puedan aplicar de manera más eficiente. Y ahora, por ejemplo, en culturismo está en la parte de las categorías, pero aquí, por ejemplo, me mencionabas de, oye, qué forma de aplicar la fuerza es más eficiente, ¿no? O la parte del el riesgo de lesión, que ahorita lo comentabas en los peleadores, o en los corredores, o en los de rugby, por ejemplo, también, ¿no? Y creo que igual como que tener este atleta, por decirlo así, más completo,
es al final poner a un ser humano con mayor capacidades para establecer o buscar eso que está buscando en su deporte, que lo comentabas en tu historia, creo, ¿no? Es al final lo concluiste con cómo puede llegar ese atleta de una mejor manera al balón, que creo que hacía mucho énfasis en eso, ¿no? En que había una cosa que se llama balón, lo demás, ¿no? Y tú mencionabas que hay formas de llegar al balón. 100%, hermano. O sea, y es algo que se ha llevado poco a poco al culturismo. Todo esto viene del deporte, se llama Needs Analysis, análisis de necesidades. Ok. Y no voy a decir que yo fui el primero, pero como tal en cursos, por lo menos fui el primero que yo vi, que yo conociera, que comenzó a decir en cursos, hey, para hipertrofia, Ujú, ¿cuáles son tus objetivos? ¿Cuáles son tus necesidades? ¿Qué es tu? Y los términos de objetivo máximo, primario, secundario, terciario, básicamente así los puse y veo todavía gente que sube posts, ¿no? De cómo hacer tu análisis y suben los términos que básicamente inventé. ujú, Y, y eso viene del mundo de preparación física, el deporte, de decir, a ver, ¿cuáles son mis objetivos de velocidad? ¿Cuáles son mis objetivos de cambio de dirección? ¿Qué velocidades? ¿Corre 5 metros, 10 metros, 20? En básquetbol no vas a correr 40 metros. ujú, No mide ni 40 metros, creo, la cancha. Y aparte, hay un cambio de dirección o de velocidad, ujú, que un cambio de velocidad también puede ser un cambio de dirección, porque recuerda que velocidad tiene un vector como una magnitud. ujú, Entonces, si tú puedes cambiar la velocidad y eso puede ser a través de una dirección. O sea, la velocidad se puede mantener constante, 3 metros por segundo, no hubo una aceleración, pero si hubo un cambio de dirección, hubo un cambio de velocidad. Entonces tú puedes decir, no, en básquetbol cada par de metros tiene que haber un ajuste, tiene que haber una oscilación de la velocidad o de la dirección y por ende correr 40 metros en línea recta no tiene mucho sentido. Pero para alguien de fútbol, soccer, por ejemplo, fútbol, soccer, la mayoría de los sprints son de menos de 30 metros. ok, Entonces, tu número mágico, 20, 30 metros para el jugador de fútbol, soccer. Tu número mágico quizás para el basquetbolista son 5, 10. ujú, Entonces, totalmente, un análisis de necesidades siempre es cuáles son las necesidades del deporte, posteriormente cuáles son las necesidades de mi atleta dentro del deporte. Porque si el deporte requiere que yo corra 40 yardas en menos de 5 segundos y mi cliente lo corre en 4.5, ujú, esa necesidad ya está. Que sería equivalente a decir, en esta categoría requiero tal tamaño muscular, ya lo tengo en tal músculo determinado. Pero en este no, pero en aquel no. Y a partir de ahí también es eso, ¿no? Que músculos responden mucho mejor que otros. Quizás es tu objetivo súper importantísimo para ti del toy lateral, pero el toy lateral ya está bastante bien y con que lo toques, lo voltees a ver, ya está creciendo. Te aprovechas de eso y dices, ok, sí lo necesito, pero con poco crece muy bien. Entonces, con poco va a crecer muy bien para lograr el objetivo, pero mi deltoide posterior, totalmente lo contrario. Entonces, mejor ujú, apenas si toco al deltoide lateral, aunque sea una prioridad máxima porque se desarrolla muy bien, y ujú, mejor algo que es una prioridad quizás ni siquiera máxima, quizás no más primaria, pero no responde muy bien, le voy a tener que terminar dando más. Entonces, es una cosa entre qué es lo que deberías, acorde a tu categoría, tu deporte, etcétera, y cómo estás respondiendo tú, porque a veces algo que es una prioridad máxima, que es lo más importante para mí, en tu programa podrías estarlo apenas entrenando claro, porque responde extremadamente bien y tienes el tiempo disponible. Ahora, te falta muy poco para competir, no te darías ese lujo, ¿no? Entonces también la temporalidad va a afectar, ¿no? Entonces, 100%, el análisis de necesidades es lo que, de donde parte cualquier programa, tanto de culturismo como de preparación física. Es cuáles son los gestos, las lesiones, las distancias, los sistemas energéticos a los cuales mi atleta se va a exponer ujú. y cumple con los estándares necesarios para enfrentarse de manera segura y efectiva a las exigencias del deporte, sí o no, dónde sí, dónde no, dónde se excede, y después se hace un programa de entrenamiento. Qué chingón, qué chingón. La gente comienza al revés, la gente dice, ¿dónde va la sentadilla? No, no, Es, es, espérate, la sentadilla es un medio para llevar a esa atleta al ujú. objetivo, y si el objetivo no requiere de ese medio, adiós sentadilla, ¿no? Y es igual esta manera de darle esa título, por así decirlo, al culturismo de deporte, tal cual, ¿no? O sea, de tratarlo como uno al final, sí tal vez no tiene por decirlo así, esos cambios que puede representar tal vez un partido de fútbol, un partido de rugby o de básquetbol, donde al final de cuentas realmente, pues tú vas, está la parte de, ok, va a ganar quien haga más canasta, lo demás, más puntos,
pero no sabes qué va a pasar en medio. O sea, no sabes qué va a pasar, cómo se van a desarrollar los demás jugadores al frente. Es más abierto, ¿no? El culturismo sí es un poquitín más cerrado, es más planificado, es simple y sencillamente ir, hacerlo, establecerlo y persistir durante el tiempo. Pero al final yo creo que igual darle esta faceta de análisis de necesidades que, pues, como lo comentas, o sea, no es algo común de ver. O sea, aún creo que esta parte del culturismo, que igual es como un poquito fitness en general, como, no sé, tiene esto un poquito raro de combinación, hace que justamente sea difícil todavía de verlo como un análisis de necesidades, como un deporte, todavía es un poquito difícil el llegarlo a ver. Y ahorita que comentaste esa parte de cambio de direcciones, Jay, y lo demás, güey. Digo, ahí te voy a pasar un tema que a veces te veo que igual en historias y lo demás reposteas mucho y creo que igual es importante como para venir aquí, platicarlo y darlo un poquito a conocer. La parte, por ejemplo, que a veces es muy llamativa, rimbombante en redes sociales, de personas subiendo, ¿no? La parte de biomecánica de ejercicios, en cómo exprimir un ejercicio, especialmente en la parte de hipertrofia, ¿no? Pero realmente, pues la biomecánica abarca demasiado más en la parte del deporte, la parte de las leyes físicas y todo eso. Pero me gustaría comentarte un poquito de ese panorama que llegas a ver, güey. O sea, podrías decirse que, cuál es el malentendimiento que tú llegas a ver a veces de la biomecánica? Tal vez que sí puede sonar, que incluso puede a veces llegar a tener sentido, pero sobre todo es muy llamativo en la parte de redes o de crear reels, en la parte, por ejemplo, de hipertrofia específicamente, ¿no? De entrenamiento un poquito más de ajustar el banco del bench, ¿no? O usar ligas o lo demás. No sé, todo ese tipo de cosas. Por ejemplo, ahí, ¿cuál es tu visión, tu panorama respecto a ello que llegas a ver? O sea, para mí, y lo voy a decir y lo digo constantemente, ¿no? La mayor parte de los perfiles que yo veo, hablando de mecánica o biomecánica en redes sociales aplicada a ejercicios, para mí el perfil de ese individuo se asemeja al de una prostituta. Ujú. Porque una prostituta se para en la esquina y va a parar las nalgas y va a querer enseñar el busto para llamar la atención y que la contraten. Yo de verdad así los veo. Yo les digo las prostitutas del fitness, o los gigolos del fitness, por decir otra palabra para, ¿verdad? Porque lo que buscan es atención. Y el problema es, ¿cómo puedo yo llamar la atención de alguien? Ah, diciéndole que esa es la clave del éxito, diciéndole que esto es lo que necesita, que esto es lo que está haciendo mal, que esto va a cambiar sus 10 años de no progresar y lo va a poder lograr con este pequeño truco, porque la gente es lo que busca, la gente busca salidas y respuestas rápidas. Mi opinión en la mayoría de esas cosas es que uno, están basados en tu opinión y nada más. Dos, tu opinión probablemente es muy, muy, muy pobre. No hay comparaciones reales y la lógica no siempre es lógica. Entonces, Ujú. lo primero que dije es basado en tu opinión y quizás con el punto 3 va de la mano, no hay comparaciones. Hay comparación de curl isquiosural con tumbado contra sentado. No hay curl isquiosural con una ligera rotación para ver si eso puede darle más al grupo de semitendinoso membranoso de un lado contra bíceps femoral largo contra corto. No hay todos. Elevación lateral en el plano escapular. Encuéntrame ese estudio. No, es que se alinea mejor las fibras. Entonces, imbéciles como Álvaro Trainer que dicen de que, oh, inclínate a un lado para hacer tu curl de bíceps y alinear mejor las fibras. ¿Tienes razón? O sea, ¿dónde? Búscame un estudio que diga que alinear las fibras va a hacer que crezcan más. No existe eso. Después de repente, no sé, hay un entrenador, no sé qué, Iron, no sé qué, que se me hace un imbécil, pero después unos morros también estaban criticándolo y le decían, él criticaba a Álvaro porque Álvaro decía que cuando hacías un press de banca con agarre cerrado era lo mismo para tus tríceps y que era hasta menos que porque, y dibujaba un vector, ¿no? Que un vector básicamente habla de una fuerza que tiene tanto magnitud como dirección en comparación con un escalar, que el escalar solamente tiene su magnitud, no tiene dirección. Entonces él decía, mira, si la mano está aquí, aquí atraviesa la barra y aquí está la palanca y el fulcro y por ende no hay palanca y por ende el tríceps no hace nada. Y después el señor decía, no, Álvaro, eres un imbécil. Y después los morros decían, no, tú eres un imbécil. La biomecánica no miente. Yo les comenté, sí, cierto, no miente, pero ustedes no saben de qué están hablando.
Porque el press de banca no solamente, el mundo real no solamente tiene fuerzas gravitacionales verticales o fuerzas normales, tiene fuerzas horizontales. Y no solamente es esto, también existen fuerzas horizontales que sí van a tener importancia sobre el tríceps. Y no nos movemos de una manera como un robot, ¿verdad? Entonces, mientras va cambiando los ángulos, también va cambiando cómo eso ejerce fuerza sobre el fulcro y cómo tienes que utilizar un esfuerzo para ponerte a la carga. Y después tenemos datos reales, tenemos estudios. Hay como 3 o 4 estudios sobre la activación del tríceps en un press de banca cerrando el agarre y ya encuentran que cerrando el agarre se estimula más. Entonces ya no es un debate, pero es una manera de esta persona llamar la atención, dibujar un vector que la gente que no sabe nada de biomecánica ve un vector y dice, ah, cabrón, no, pues sí, güey, ese güey se ve inteligente. Y alguien que estudia más biomecánica, ni siquiera digo yo, pero otras personas dirían, güey, ese cuerpo se llama cuerpos y diagramas libres, está mal hecho. Tú ves un cuerpo de diagrama libre y tiene flechas por todos lados, porque tienes que tomar en cuenta, perdón, todas las fuerzas involucradas en el movimiento, no solamente una fuerza vertical. Para una fuerza vertical, nada más tomarla en cuenta, tendrías que tener un aparato literal que nada más produjera fuerza de manera vertical. El humano no es ese aparato. ¿Me explicó? Entonces, ese es el problema. Que quieren, no hay nada que diga que alinear las fibras te haga crecer más. No hay nada, y de hecho, contrariamente, hay mucho que dice que utilizar resistencia variable, uso de gomas, cadenas, bandas, para poder cambiar los perfiles, no impacta el crecimiento muscular. Porque tu célula y la manera en que sabemos al día de hoy, o que obviamente no sabemos al 100%, pero la manera en que sabemos al día de hoy es que en tu membrana celular existen mecanorreceptores, ¿verdad? Que a través de la tensión mecánica, que básicamente a través de la deformación, tanto por la contracción como la elongación, comienzan todo ese mecanismo y esa cascada, ¿verdad? Transcripción genética y proteínas. A esas madres, con que se contraiga, con que se estire, es estimulado el proceso. Y mientras te acerques al fallo, hasta cierto grado, todas las fibras se han involucrado y todas las fibras serán estimuladas y serán, ¿verdad? Puestas en ese mecanismo a través del cual se logra esa señalización anabólica y añadir proteínas y crecer, etcétera. Listo. Ya está estudiado. Nosotros usamos cadenas. Yo uso cadenas, yo uso bandas. Yo subí un video y también cuando ponen bandas la gente de verdad no sabe ni cómo poner bandas. Y después ponen bandas y son las mismas personas que te dicen, anota tu carga, anota. ¿Cómo anotas la carga de tus bandas? ¿Banda roja, banda azul? ¿De qué marca? ¿De qué grueso? Y no va perdiendo esas propiedades la banda con el tiempo. ¿Y dónde lo colocaron? ¿Cuánto se estiró? La manera más fácil de hacerlo simplemente se mide la carga de la banda en el punto más alto de elongación. Entonces, por ejemplo, si lo vas a hacer con sentadilla, pones un medidor de pesas de maletas, que es un ganchito con el que levantas tu maleta, metes ahí, jalas poquito para arriba y ya te dice cuánto está ejerciendo. Y pues, ok, estás ejerciendo tanto, está ejerciendo tanto, y ya tienes el total del uso de la banda, el movimiento más alto, ¿no? Y ya ahí sí lo vas estimando y así lo vas, pero ¿cuándo he visto a alguien hacer eso? Nunca. Entonces, agregan herramientas, buscan trucos, hacen esto es mejor que aquello. No puedes decir esto es mejor que aquello, porque por mecanismo te pasaría la estupidez que le pasó a Milo. La extensión de cuádriceps es el peor ejercicio para cuádriceps. ¿Por qué? Porque no provee una gran elongación. Oye, pero espérate, tenemos decenas y decenas de estudios que han utilizado la extensión de cuádriceps y los resultados son muy similares a los de una sentadilla, entre 7 a 14% de crecimiento del área transversal en aproximadamente 8 a 12 semanas. Oye, tenemos estudios de 12 semanas de sentadilla, en donde la sentadilla, hasta 9 series semanales de sentadilla, ¿verdad? No logran crecer de manera significativa el vasto medial oblicuo y mucho menos el recto femoral. Que de hecho en ese estudio de Fonseca, 2018, depende si preprint o impreso, vemos que, de hecho, en el grupo que cambiaba de ejercicios, 3 series eran peso muerto. Tú no contabilizas peso muerto como trabajo de cuádriceps. Entonces, realmente lo que estás viendo, que al final 3 series de desplante y 3 series de sentadilla logran el mismo crecimiento total que 9 de sentadilla. Ya ni siquiera es volumen igualado. Ya 6 le gana a 9 por la variación, mismo crecimiento total y más crecimiento en las cabezas que no lograron crecimiento significativo en solo hacer la sentadilla. ¿Cómo vamos a decir que? Entonces,
Si nos vamos por mecanismos, muchísimas cosas pueden salir mal. No sé si, no me acuerdo cómo se llama el journal, creo que es el journal de inglés, que una vez al año hacen una publicación de broma. Y hacen una publicación de broma súper científica, así de que había una, no recuerdo, no me acuerdo, pero algo de que por qué los humanos a través de cierto mecanismo podríamos ser en el futuro como las plantas, ¿no? Que no requerimos alimentarnos, ¿no? Que nos podríamos alimentar de la fotosíntesis, no sé qué, y del sol. Pero literal explicaban con genes, o sea, de que una brutalidad, que alguien que dice, no mames, y es una broma. A través de mecanismos, es la misma estupidez que tú lo sabes. Yo llevo años, años y años diciendo que la programación en base al ciclo menstrual de la mujer es una estupidez. Años, desde hace, cuando gente en esta industria muy, muy farsante comenzó con eso, yo dije que era una estupidez. Y cada vez encontramos más y más. Obvio, digo estupidez como sexo de mujer. Obviamente, programarlo en base a una mujer en particular está bien, ¿no? Sí, sí. Pero digo de manera, de manera sexo, es una Sí, sí. estupidez, no existe. Ujú. Pero a través de mecanismos, no, pero es que tal hormona hace que esto pase y entonces con este mecanismo hay que bajar volumen. No es tan sencillo. Hay muchas cosas involucradas. Entonces, uso de bandas de resistencia, ajustes técnicos, ejercicios mágicos, parciales largas, y digo parciales largas entre comillas porque sí tienen cierto valor, pero la gente, ya veo gente de que acomódate así para hacer el toile posterior y que se estire, y es como de, o cosas muy tontas que la gente no sabe de anatomía. O sea, no saben qué es una insuficiencia pasiva, por ejemplo. Cuando un músculo biarticular es elongado de ambas extremidades, de su origen y su inserción, su elongación y su capacidad de producción de fuerza total se reduce al ser elongado de ambos lados. La insuficiencia pasiva pasa en tu cuádriceps, especialmente en tu recto femoral. ¿Por qué haríamos una extensión de cuádriceps? Principalmente para tu recto femoral. De repente ves Ujú. a la gente que quiere elevar la cadera, ¿verdad? Elevan la cadera, la empujan al frente, se ponen un pad para que todavía se flexione más la rodilla, ¿ubicas? Ujú. Sí, sí. Se flexiona más la rodilla. ¿Qué está haciendo? Elongando el recto femoral en su porción distal. Levantan la cadera, ¿verdad? Como extendiendo la cadera. ¿Y qué está pasando? Ahora se está elongando el bíceps, pero el recto femoral en su origen. Solo tienes Ok. al recto femoral elongado en su máximo, en su Ujú. porción distal y su porción proximal. Y tú Ujú. dices, más elongación, más crecimiento. Sí, pero se te olvidó algo llamado insuficiencia pasiva que se ha encontrado que existe en el cuádriceps cuando elongas tanto su origen como su inserción y su capacidad de contractibilidad y su capacidad de función se reduce porque es elongado de ambos lados. Sí, sí, sí. ¿Me explicó? Ujú. Entonces, no, más largo mejor. Saraceni, o comparas el estudio de extensión de tríceps, recuerdas todos, oh, sí, extensión de tríceps tras nuca, mejor. Ta, 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 ta. Espera, el estudio que encontró que sí, el brazo no bajaba, no flexionaba completamente, llegaba a paralelo al suelo. Esta era Ok. la posición, no esto. Porque Ujú. también el tríceps, desde flexión de hombro con flexión de codo, puede entrar a una posición de insuficiencia pasiva. Y de hecho, el estudio que hizo el mismo ejercicio Ujú. hasta abajo Ujú. no logró ver las mejoras que observó el grupo que no llegó hasta abajo. Entonces, ¿qué te están Ok. diciendo? Ok, longitudes largas, chingón. Exagerar longitudes largas en músculos biarticulares con insuficiencias pasivas es una estupidez, pero si no sabes anatomía básica, te pasa volando por la cabeza. Si no ves los detalles de los estudios, te pasa volando por la cabeza. Y parciales largos para todos. Y hasta llevan su cosita para la rodilla y dices, no, carnal, ¿qué estás haciendo? Y de hecho hay un estudio que compara extensión de cuádriceps normal, uno acostado. El acostado sería muy similar, o sea, literal así. El Ujú. acostado sería muy similar a lo que la gente está tratando de hacer en el banco. Ok. Ujú. Extender, no estar flexionado, y ese estudio encontró que no era mejor. Entonces ya tenemos datos de mecanísticos muy similares, tenemos anatomía básica, pero no. Y después, las mismas personas o muchas de esas personas son nuestra cultura basada en evidencia, ¿no? Muchos son estos doctores y gente de, oh, sí, mucho conocimiento y la chingada, que son los primeros que van a decir, no, mi bro, o sea, mi bro, no es necesario, tu percepción del esfuerzo está, o sea, no es necesaria, ¿no? O sea, no es necesario el bombeo, te van a decir eso, ¿no? Cosas como de antes, ¿no? De que, ah, sí, la percepción es que lo siento bien cabrón y no sé qué. Y son los primeros en decir, no, no es que la ciencia ha encontrado que tu percepción no guía el crecimiento. Pero Ujú. después son los mismos en decir, cala este ejercicio, se siente bien cabrón. Ok. Espera, no concuerda.
¿Por qué calaríamos un ejercicio porque siente bien cabrón si ya sabemos que el sentir algo no significa que va a hacer Ujú. que crezcas más? Porque criticamos mucho el fallo muscular y llegar más allá del fallo, la gente dice "Es que siente bien cabrón". Sí, yo sé que siente bien cabrón, pero sentir algo bien cabrón no es el mecanismo a través del cual sientes, a través del cual creces, perdón. Ujú. Pero de repente, parciales largos, hazlo así, no mames, pues sí, güey, lo estás estirando su origen, su situación, es una gran cantidad de elongación bajo carga, claro que se va a sentir cabrón, pero sentir cabrón no es un mecanismo para crecer. Ok. Entonces, todo ese rollo mecánico es una, esas personas te aseguro que les preguntas cuáles son las corrientes de la mecánica o qué es cinética contra cinemática o qué es estática contra dinámica, no te podrían ni siquiera decir, pero palancas. Y pues sí, claro, existen tres tipos de palancas, ¿no? Dependiendo de dónde se encuentra el fulcro, dónde se encuentra la carga, dónde se encuentra el esfuerzo. Tienes tu palanca uno, 2 y 3, que en inglés es FLE, Fulcrum, Load, Effort. O sea que tu tipo de palanca uno es que el fulcro se encuentra en medio y tu esfuerzo y tu resistencia se encuentra al otro lado. Pero no lo mismo. Ahora imagínate que mi cabeza es el fulcro, acá tengo mi esfuerzo y aquí tengo mi carga. No es lo mismo esto que esto, ¿verdad? O no es lo mismo que Ok. está en medio. Entonces también depende cómo cambia. Y después son cosas tan estúpidas, por ejemplo, elevación lateral. Primero, la de los planos escapulares, eso ni siquiera existe. El otro día vi un influencer que decía, los planos de movimiento. Y dijo, sagital, no me acuerdo, frontal y escapulario. No, estás confundiendo planos cartesianos y los ejes y los planos que se utilizan para describir el movimiento humano con otras cosas. Estás mezclando. Primero eso no existe, pero después, ¿qué te dicen? No flexiones el codo, te dicen flexiona el codo ligeramente, ¿no? Pero ¿por qué no? Porque si flexiona el codo, baja la palanca, se reduce la palanca, ¿no? Ujú. Pero más largo, entonces, si es más largo, más esfuerzo para trabajarlo. Entonces, si se corta la palanca, es más fácil Ujú. hacerlo. Sí, Entonces, sí. no dobles el codo. Pues es que, y te dicen, se reduce el torque, ¿no? Que el torque es otra palabra para explicar fuerzas angulares, que en el cuerpo todos son fuerzas angulares. La fuerza rotacional que existe en la articulación para producir el movimiento, ¿no? Ujú. Entonces dicen, se reduce el torque. Pues sí, bro, pero el torque es una ecuación de dos cosas, básicamente. Carga y distancia. Ok. Entonces, si yo puedo hacer elevación lateral con mancuernas de 20 libras aquí Ujú. y decido doblar el codo, Ujú. no voy a usar 20 libras, ¿verdad? Voy a usar 30, por ejemplo. Ujú. Y entonces, sí, Compensa. Ujú. distancia, pero carga. Ujú. Carga, pero distancia. Y es la combinación de ambas las que deciden y determinan el torque. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Lo vas a poder atinar perfectamente? Las distancias no, pero mientras te aproximes al fallo, todas las fibras van a ser reclutadas y todas van a lograr su crecimiento muscular. Y de repente hay gente que dice, no, pero es que aquí se agrega una fuerza de rotación interna. Entonces ahora tienes que pelear por hacer esto. No, tienes que pelear para tu rotación externa si buscaras hacer rotación externa. Pero tú puedes sin problema desde rotación interna hacer tu elevación lateral o tu abducción. Ujú. Y la otra es que, pues bueno, también la literatura ha encontrado que pinkies up, ¿verdad? O dedo gordo hacia abajo puede ser hasta mejor para el dedo lateral. Entonces, ¿cuál es Ok. el problema con hacer la elevación desde una rotación interna? Entonces, te digo, o sea, se ven una cosa y creen que, te juro, yo estoy seguro que el 99.9% de esas personas no han leído un libro de biomecánica. O sea, avientan términos y avientan términos. ¿Sabes quién ha mejorado un chingo? Para mí, Alan Cureño. Sí, sí. Para mí ha mejorado un chingo porque hace medio año, un año, Alan decía barbaridades. Ok. Alan era muy, este es el ejercicio o aquello. Y yo en conversaciones privadas que he tenido con Alan, tipazo, el otro día tuve problemas más como personales, hablé con Alan como por una hora y media. Quiero un chingo ese cabrón como persona, como profesional y todo. Y como profesional, no voy a decir que no se equivoca, pero ese es un vato con el que hablas, se Ujú. sienta, escucha, aprende y lo agarra y su ego está por los suelos, no en un sentido malo, Ujú. de que no tiene autoestima, no estoy diciendo eso, estoy diciendo de que ese güey se quita el ego y aprende para hacer un mejor servicio, cabrón. Entonces, hoy en día tú ves ha cambiado, no sé si te has dado cuenta, ha cambiado bastante de corriente. Sí, sí. Hey, si te dicen que un ejercicio es mágico, no, no, no es cierto.
no es un ejercicio el que logra las cosas, ¿no? Creo que eso publicó hace hoy o ayer, creo que me apareció algo de que una chava decía de que, y cuando agregas a ejercicio, todo cambia, ¿no? Y su respuesta era como de, no, es que un ejercicio no es mágico. Es parte, o sea, no vi más que eso, pues, pero lo que me refiero es que ha cambiado muchísimo su, antes era un poquito, creo que pecaba un poquito más de esos errores de la biomecánica y cada vez los ha ido arreglando, ¿no? Y cada vez creo que su contenido es más sano en el sentido que ya no promete cosas que no son y más sano en que hay mucho menos errores y que lo aplica con mucha más conciencia, ¿no? Ujú. Y de ahí tienes otros perfiles que siguen con lo mismo, ¿no? O gente que juran por la biomecánica como una ciencia exacta. Primero, no lo es. Muchos modelos mecánicos son modelos creados por humanos con errores. De hecho, hay uno sobre modelos mecánicos en las dolencias o las cargas impuestas a la columna lumbar, en donde utilizando ciertas ecuaciones cambian dónde se ejerce más presión. Y es como de, ok, también depende de qué modelo estamos utilizando. Muy similar a decir, oye, ¿qué fórmula estás utilizando para calcular porcentaje de grasa? Ujú. Y no porque sean matemáticas significa que no se equivoque. Sí, sí, sí. Las matemáticas son una ciencia precisa, la fórmula es otra cosa. ¿Con qué lo Claro. estás calculando? Es otra cosa. Entonces, otros pecan de decir, no, la mecánica no se equivoca. Pues sí, los números no se equivocan, pero la fórmula, cómo se hace, qué se está calculando, se equivoca. Y se va a equivocar 1 millón de veces más cuando tú no sabes de biomecánica. Y Ese creo es que ahí ese es mi rant. No, y creo que ahí, y Jay, digo, no mames, aventaste muchas joyas ahí, pero sí se me queda mucho esta situación que, por ejemplo, me incluyo totalmente. Al final yo llegué, por decirlo así, dentro de esta ola en donde pues Instagram de repente se llenó mucho de este tipo de contenido y te lo decía ahí antes, ¿no? O sea, comencé en esto de platicar y de crear contenido realmente sin haber dicho, ok, vamos a aprenderlo de verdad, sino más desde un punto de vista, por decirlo así, de compartir o alinearte respecto a una opinión o lo demás. Pero a medida que ha pasado el tiempo, digo, es una perspectiva que tengo ahorita y dentro de un año probablemente cambie, no lo sé. Sin embargo, para mí al final creo que verlo desde un punto de vista profesional se aleja mucho de querer, porque yo tengo un título, ¿no? O porque soy licenciado en esto, lo demás, sino en realmente encontrar esa pasión y esa educación real sobre los temas que estás viendo, ¿no? O en los que te estás preparando como preparador, como asesor, que al final, pues lo menciono bastante recurrente en los podcasts, ¿no? Pero pues en Instagram no hay un filtro, o sea, cualquier persona puede llegar y poner asesoría y listo, o sea, se acabó. Pero al final yo creo que ahí, desde las trincheras, al menos así lo veo yo, es un acto el hecho de decir, ok, quiero educarme respecto al tema, quiero saber cuál realmente son las piedras grandes y aprender y pulirte respecto a ello y continuamente estar en este camino o apegarte, por decirlo así, a este camino de ser un profesionista basado en evidencia, lejos de decir como de, ah, no, pues es que yo solo leo ciencia y lo demás, sino de tener este proceso continuo, que así lo describo yo, que ser basado en evidencia no es tanto como de, ah, sí soy o no, porque lo estudios o no, sino que es una habilidad, el exponerte, el estar buscando constantemente información, educarte, actualizarte y sobre todo, que yo creo que para mí ha sido algo muy relevante, mantener bastante la mente abierta respecto a lo que estás consumiendo, saber qué realmente es lo importante. Lo conecto con lo que mencionaste hace un buen rato, saber a quién estás atendiendo, ¿no? O sea, saber qué realmente requiere ese cliente y ponerle atención y foco y saber también tú qué debilidades tienes y entrar en este mundito como de educación continua, al final de cuentas, ¿no? Y siempre estar en ese tren de, ok, intentar reforzar aquello que sabes que te cuesta aprender o que no tienes muy claro, pero al menos así lo percibo yo. La parte del podcast, por ejemplo, a mí me ayuda mucho con eso, o sea, porque es un poquito diferente el realmente venir, platicarlo, lejos de postearlo y lo demás, yo hace ratito como que no soy tanto de poner infografías ni así, porque me llama un poquito más la atención platicar, ¿no? O sea, como de, a ver, vamos a platicar respecto a este tema, ¿no? Y vamos a ver qué a veces, por ejemplo, ahorita que estoy contigo, güey, o sea, ahorita, por ejemplo, me dibujaste mucho, muy bien la parte de la preparación física, ¿no? Que te repito, son temas que completamente desconozco, pero me gusta mucho platicarlos porque al final me puedo enriquecer de esa parte y hoy a lo mejor algo que se me quedó ahí de espinita, me pongo a investigarlo, pongo a ver, a leer, a educarme más respecto a ello y como que eso se me queda y lo puedo traer a la práctica, ¿no? Y yo creo que
al final, sí, sí, pues no sé si el término correcto sería exponer, más sin embargo, sí mencionar que muchas veces distintas publicaciones, reels o lo demás, no por ser llamativos son inmediatamente reales, ¿no? Que repito, pues es un poquito la habilidad de filtrar información hoy en día, pues es difícil y debemos de cultivarla continuamente. Sin embargo, sí por no por ver términos rimbombantes, no por ver que X persona tiene tantos números de seguidores, pues tomarlo todo como verdad, ¿no? Ser un poquito más críticos y juiciosos y pues nosotros en la parte de personas que nos dedicamos a asesorar personas en línea y lo demás, tener esta batuta de intentar hacer una muy buena labor, ¿no? Y la buena labor, al menos así lo veo yo, pues es continua, o sea, nunca puedes llegar y decir, pues soy perfecto en esto y nunca me equivoco, sino que al final siempre estar analizándote, ver en qué puedes mejorar y estar continuamente enriqueciéndote de distintas perspectivas, ¿no? Para acercarlo de alguna u otra manera un poquito más a una práctica pues más eficiente. Si lo queremos ver de otro lado, igual yo lo menciono mucho como acercarte un poquito más a la verdad, ¿no? Pero pues eso es costoso y sí tiene que estar como que en este constante estar aprendiendo un distinto tipo de cuestiones, de dudas que te llegan a surgir, porque es un mundo en el que yo he visto que pues está cabrón, o sea, no es de acabar, no hay un punto en el cual digas, ok, hasta aquí ya llegué a mi punto, ya no necesito educarme, ya lo sé todo, sino que es entrar y seguir, ¿no? Seguir respecto a ello. Igual yo creo que ahí va inherente la pasión, ¿no? Cabrón, dijiste como un millón de cosas importantes, ¿no? Que dije, a ver, quiero hablar de esto, ¿no? En base a lo que está diciendo, y ven, te dices otra y yo, cabrón, o sea, dijiste de muchas cosas, ¿no? Y pues, hice como un pequeño apunte para responderte, ¿no? Porque creo que son muy importantes. Una, le llamo el péndulo del fitness. Y es el péndulo de la vida, ¿no? Algo nuevo sale, se va el péndulo hasta arriba, ¿no? De un lado. Ok, sí, Y sí, sí. todos hablando y todos quieren ser el primero. Y son las mismas personas que yo considero, de nuevo, un mal en la industria, ¿no? Las prostitutas del fitness, como digo, eso de que algo nuevo sale, quiero ser el primero en hablar de lo nuevo. Pero ¿qué es lo que como personas, esas mismas personas basadas en ciencia, qué es lo primero que dirían? Oye, algo nuevo sale, necesitamos una réplica. Algo nuevo sale, tenemos que acomodarlo dentro del cuerpo de literatura. Tenemos que compararlo con otros datos. Tenemos que ser pacientes. La paciencia en la ciencia premia. La paciencia en redes sociales no premia. Porque si yo me espero a que un estudio salga y después una réplica, pasaron 3 4 años. Cuando yo ya salgo, la gente dice, eso no es nuevo. Pero muchas veces lo que salió como wow, como el PAP, Post Activation Potentiation, el primer estudio convertía el 1RM como en tu 6RM. Nada en este mundo, más que yo creo que cocaína o alguna locura así, te convierte tu 1RM en tu 6RM, güey. Nada, güey. Entonces, un calentamiento que incrementaba tu fuerza, convertía tu 100% en tu 85%. ¿Cuándo? Dime, o sea, quisiéramos, pero todos, post activation potentiation, ¿no? Esta, incremento de la sensibilidad al calcio por la saturación de calcio y cómo le, y tú, suena perro, pero suena imposible. Esperémonos, a través de los años ya vemos el PAP como, eh, puede incrementar un poquito tu rendimiento. Si eres un powerlifter y 1 kilo cuenta, adelante, hagámoslo, porque 1 kilo puede ser la diferencia entre ser campeón del mundo o romper un récord o no. Fuera de eso, ¿a quién le importa? Entonces el péndulo siempre es como que, wow, guácala, me. A mí me gusta esperarme al me, a la industria del Instagram les gusta estar en el wow. Los que no les gusta la idea, les gusta esperarse a el guácala para decir, ves, estaban mal y darle la contra a los otros. Y a mí me gusta, espérate un par de años, réplicas y entender la herramienta. Y cada cosa es una herramienta. Y ya, parciales largos, wow. Ya ves ahorita dónde está. Ahorita está en el Guacala. Ahorita no sé si te das cuenta, hay muchos ponentes, pero de que el Macasem, no sé, el N1, no sé qué, Nation, tirándole a los parciales, ¿no? Ujú. Sí, sí. ¿Me escuchas o no? JJ. Pues se pasa al lado de Guacala, todos los Ujú. contrarios. Sale algo que muestra que no es perfecto el wow y ya los contrarios comienzan a deshacerlo.
Y después llegamos a ese punto donde decimos, es una herramienta nada más. Estoy a favor de parciales largos, Ujú, pero no de ponerlos de buscar parciales largos en todos. Oye, entrena de manera normal y aquello que no esté creciendo apropiadamente, a lo que ya le diste los volúmenes que crees que son suficientes, que tu técnica es correcta, no está creciendo como quieres, intenta parciales largos. claro, sí, sí. Muy diferente a el parcial largo es lo mejor y deberías estar integrando esto en tu entrenamiento. Porque lo que te decía, o sea, estaba en el wow, ahorita ya hay varias personas importantes, ¿no? Criticando ciertas cuestiones de los parciales largos y dale un par de años y va a decir, hey, es una muy buena herramienta, nunca, Ujú, no va a superar el entrenamiento tradicional, no, no creo que encontremos algo que supere el entrenamiento tradicional ujú, y tienes que saber cuándo utilizar la herramienta, cuándo no, la herramienta cuándo sí, cuándo no. Y de ahí, más allá de lo que platicabas, creo que es muy importante. El otro día me escribió un chavo, ¿no? Me dice, oye, Jay, ¿tú entrenas a personas? Y yo, Simón, te quiero referir a un cliente que tiene no sé qué, güey. ujú, Y yo, hermano, ni siquiera sé qué es eso. Ah, te explico. Es tal problema degenerativo, ta, ta, ta. Y yo, no, hermano, espérate. Si ni siquiera sé qué es eso ujú. y me tienes que explicar qué es, ¿cómo crees que voy a agarrar al cliente? No lo sé y no tiene nada de malo saber. Y lo que sí tiene de malo es que se pongan a hablar de un tema en redes que ni siquiera conocen. Hacen un post de un tema que nomás porque vieron a que es interesante y está de moda y leyeron la mitad de un paper o quizás un paper, pero te faltan otros 20 papers. Y te faltan bases básicos, conocimientos básicos para entender esos papers y contextualizarlos, ¿no? Y ahorita que, por otro lado, otra cosa que me gustó mucho que hiciste como basado en ciencia, ¿no? Y ya he dicho esto como en redes a veces, pero a mí me gustó mucho, vemos mucho la imagen de evidence-based practice, ¿no? Práctica basada en la evidencia, Ujú, en donde se ven los tres círculos, ¿no? Y se conecta la ciencia con la experiencia, ¿no? Con que la percepción, ¿no? La opinión del cliente, algo así. ujú. Sí, sí, sí. Y la verdad es que Adam Minkins, un fisioterapeuta, lo presentó de otra manera y me gustó mucho más. Y él decía, no, es que, él decía, no, es basado en la literatura, busca ahí, cuando busques en la literatura, te van a aparecer 5 herramientas que te pueden ayudar. De ahí pásate a tu experiencia. ¿Tienes experiencia con esas herramientas o no? No, pues de las 5 herramientas tengo experiencia con dos. Y entonces, esas 2 herramientas, preséntalas a tu cliente y utilízalas en base a tu cliente. ¿Sí Ujú, me explicó? sí, sí. Ujú, O sea, lo ve de una manera diferente. No es una encontrar el punto de los 3 círculos donde todo quede perfecto. Es, no, en base a en base a la literatura científica, ¿qué herramientas tengo disponibles? De esas herramientas, ¿cuál sé usar? claro. Y de Sí, las sí. herramientas que sé usar, ¿cuál va mejor acorde al cliente? Y me gusta mucho más verlo así, como un embudo. La información que Ujú, entra en mi embudo nada más puede ser que tenga evidencia. ok. Y después de ahí tengo que seleccionar con cuál tengo experiencia. Y si no tengo experiencia con alguna en particular, pues comienza a estudiar más de ella, checarla, integrarla, o sea, experimenta con ella. Y cuando el client's choice, cuando el cliente puede elegir, cuando la presión pues, importa, nada más pueden ser opciones que han pasado por ese embudo. Porque si no es así, así es como yo veo a muchas personas decir, no, es que se lo di, no hay mucha evidencia, no tengo experiencia con eso, pero es que al cliente le gusta. Ok. Porque la práctica basada en evidencia tiene que tomar en cuenta la opinión del cliente. Ujú. ¿Ves cómo uno Sí, sí. lleva a justificar prácticas indebidas por un mal entendimiento de que es una práctica basada en evidencia, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho más verlo así, Ujú, como pasos para entregar un producto o un servicio, en vez de ver de que cómo se junta uno con otro. Y porque a veces también lo que hace la gente es esto, dice, bueno, voy a simplificarlo, ¿no? Le voy a dar 3 cosas a mi cliente. Uno que tenga mucha evidencia, uno que en mi experiencia o opinión esté bien y algo que le guste a él. Y ahí está mi práctica basada en evidencia. Porque tiene un poquito de los 3 pilares, ujú. pero no funciona así. Sí, sí, claro. Y en base a lo que me decías de que no es lo tuyo la preparación física, el deporte,
pero que aún así te gusta aprender. Hay muchísimas cosas que le podemos aprender, pero por otro lado, sinceramente creo que cada año va, a- va a haber muchísimo más impacto, más oportunidades de trabajo, más roles en el mundo de preparación física. Ya estás viendo salarios de 350 a medio millón de pesos para preparadores físicos Madre. del mundo de entrenamiento deportivo. Ya estás viendo salarios básicos de 50, 60, 80 mil. Em, ya estás viendo, a mí me encantó, ¿no? Llenar cursos 50 personas en un fin de semana para preparación física, ¿no? Ya estás viendo Ujú. entrenadores que están diciendo, oye, también mi rol es la gestión de riesgos de lesión, también tengo que aprender de cómo ayudar a asistir en la reducción de los riesgos de lesión. Entonces creo que cada vez más de repente, hace 10 años, jugador profesional de básquetbol en México, ¿en qué equipo jugabas? Sí, claro. No existía, pero ya tienes a los Astros, ¿no? Ya Ujú. tienes a los Zonk, ya tienes equipos que están trayendo atletas o sea, en Guadalajara ahorita en Astros estaba uno de los hermanos de los Ball. Los otros Ok, dos hermanos son NBA, ok. Sí, jugando sí, en sí. México. Gente de familiares de NBA, gente saliendo de G-Leagues, gente saliendo de División Uno. Ya los ves jugar y dices, está muy cabrón. Entonces, cada vez el béisbol está creciendo, ¿no? Que los Ujú. charros, que los mariachis, o sea, el deporte está creciendo abismalmente y cada vez más se va a necesitar más entrenador, preparador físico realmente. Porque ahorita nos reímos que en México ser preparador físico es subir a alguien a la tarima. Y es, ¿sabes gestionar riesgos de lesión? ¿Sabes análisis de necesidades? ¿Sabes anatomía Ujú. básica? ¿Sabes qué músculos están involucrados en la carrera? ¿Sabes cuáles son las diferencias tanto cinéticas como cinemáticas en la inclinación del tronco durante los primeros pasos? ¿Sabes qué velocidad alcanzas en paso uno, 2, 3? ¿Para cuántos pasos alcanzas tu 90%? ¿Dónde debe estar la tibia? ¿Dónde está la mirada? ¿Dónde está el tronco? Y entonces, ¿cómo correr desde 2 puntos, 3 puntos, 4? ¿Cuál es la salida? ¿Dónde va la cabeza? ¿Dónde va la cadera? ¿Qué ángulos quieres lograr? Cada vez va a comenzar a tener más importancia para el entrenador. Y el entrenador que se queda atrás con curl de bíceps, press de banca, sentadilla hack y parciales largos, es donde yo creo que en 10 años todavía falta. Pero durante esos 10 años, te digo, ya estamos viendo salarios muy, muy buenos para preparación física. A mí me ofrecieron un salario, no lo acepté, pero a mí me ofrecieron un salario de $120,000 anuales, que es un aproximado como de 2 millones de pesos, que ya estás Wow. hablando de 180,000 pesos mensuales. Ok. No tomé el puesto, pero lo que voy es que ya estamos viendo salarios arriba de 150, 200. Yo ya he conocido gente con salarios de 300 a medio, Ok. que eso en culturismo no lo vas a ver. Salarios. Sí, ¿Salario de claro. dónde? Salario para el culturista es un gimnasio. Sí, sí. Entonces ya cuando comenzamos a ver que en la liga y que el deporte está creciendo y que cada vez se va a necesitar más preparador físico real y no tanto entrenador de piso, entrenador de pesas, Claro. creo que es importante ir conociendo esas herramientas, conociendo ese mundo real, ¿no? Del cuerpo humano y sus capacidades físicas. Ahí totalmente, hermano. Creo que el cambiar, como mencionaste, el simple y sencillo hecho del qué tenemos, qué entendemos cuando escuchamos la parte, por ejemplo, de un entrenador o de un coach también. Por ejemplo, aquí en mi experiencia, por lo regular, Ángel. mande. Pero existe una cosita llamada balón. Hijo de la madre. Y sí, sí existe una cosita llamada balón, pero sí, güey. Y creo que eso, Jay, al final. Dinosaurios, hermano. O sea, lo mismo, o sea, no les ha cambiado el chip. No se han dado cuenta Ujú. de los últimos 10, 15, 20 años. Y es Bueno, una eso. tendencia que ya estamos viendo que ya gente en ESPN está diciendo, no, carnal, las cosas ya cambiaron. Mucho respeto a tu carrera, pero todo está cambiando. Y Sí, es sí, cuando sí. los entrenadores más completos y los entrenadores que entiendan que somos más que sentadilla, Ujú. press de banca y peso muerto y curl de bíceps, se va a comenzar a profesionalizar y hasta hace apenas, ¿qué fue? Hace como 5 o 6 años, creo, Ujú. estuvo el primer salario de preparador físico en Estados Unidos de $1,000,000 anuales. A la madre. Creo que fue Sí. colegial, creo que fue el primer entrenador colegial no me acuerdo si fue colegial, sí, creo que fue colegial, no me acuerdo. Ujú. No me acuerdo si fue colegial o profesional, fue como, él es el primer entrenador, no me acuerdo si era colegial o así, Ujú. preparador físico que tiene un salario de $1,000,000. A la madre. Entonces, tanto en México como en otros lados, ¿no? Está cada vez creciendo más, cada vez creciendo más. Y creo que como entrenadores
o si no te quieres dedicar a eso, pero el puro conocimiento de todas las herramientas que existen en esas áreas y poder aplicarlas al mundo en el que más te interesa, es un gran diferenciador. Totalmente, güey, totalmente. Y regresando al punto que te decía hace rato, el poder, cuando yo lo veo así, cuando cambie ese punto de vista, especialmente en México, que te repito, no es como que, puta, sé todo de lo que pasa en México. Sin embargo, es común o es regular que cuando en México a cualquier persona que te acerques, o deja tú cualquier persona, personas que están involucradas en el deporte, les mencionas coach o preparador, no se viene a la mente a lo que muy probablemente podría haber un entendimiento de lo que es un preparador o un coach. Para mí, yo creo que cuando exista esa diferencia o cuando se vuelve se amplíe sí más lo que es un preparador o un coach, ahí es donde la industria se va a empezar a mover diferente y justamente se le va a dar el lugar que merece el estar los entrenadores ahí, ¿no? Y qué chingón que, por ejemplo, tú estando ahí, pues tú estando, güey, tal cual en el lodo, que estás ahí más en la parte de la preparación física desde que llegaste, la parte de tu centro, y que igual pues ahorita tienes conocimiento de cómo se lleva, por decirlo así, la industria en México y también en algunas otras partes del mundo, puedes ver, por decirlo así, tienes una visión de muy probablemente a dónde vaya la parte del mundo de la industria de la preparación física de México. Y es chingón, por ejemplo, aquí venir y platicarlo, porque pues al final va a llegar, ¿no? O sea, el tiempo avanza y definitivamente no sabemos qué esté pasando en ese momento, no sabemos ni siquiera si todavía estemos por acá en el mundo, pero va a llegar ese punto porque la industria avanza. Muy, muy cabrón es el rol de nosotros estar avanzando con, porque si no te quedas atrás y hay una cosita Claro. llamada balón, ¿no? Y hay una cosita llamada balón. Pero Jay, güey, ya igual, ya se nos fue, güey. No tengo idea de cuánto llevamos, ya creo que vamos por las 2 horas, más o menos, platicando. Entonces, pues nada, carnal, digo, ya no quiero quitarte un poquito más de tu tiempo. ¿Qué te puedo decir, güey? Como siempre es un gusto, un honor, un placer platicar contigo. Siempre estas conversaciones de los podcasts las disfruto un chingo, aprendo un chingo igual y pues platicamos, por decirlo así, después de algún rato que sí nos llegamos a ver allá en Gym Brats y lo demás, pero igual la plática uno a uno aquí en el podcast, si te das cuenta, no es tanto pues sobre un tema en específico, sino más como de lo que vaya surgiendo, de lo demás. Y pues sabes que igual, o sea, de seguirte en redes, yo sé más o menos cómo se está moviendo respecto, oye, pues la parte del centro, ¿no? O que de repente igual el tipo de contenido que subes y lo demás. Entonces, pues igual estoy ahí viéndote, siguiéndote y venir y platicar y como que ver lo que ha pasado durante ese rato. Pues, ¿qué te puedo decir, hermano? Yo creo que nos quedamos cortos, nos podíamos seguir platicando un muy buen rato, pero igual no quiero aprovecharme más de tu tiempo, güey. Algo para cerrar, Jay, antes de terminar el podcast, güey. Nuevamente, muchas gracias. Algo que quieras anunciar, dejar por aquí adelante, güey. Este es tu espacio. Nada, hermano, sinceramente yo creo que nada importante por el momento. O como diría el Mike Sotelo, ¿no? Compren mis cursos, quiero un Lamborghini o Ferrari. ¿Qué quiere ese güey? ¿Lamborghini o Ferrari? No recuerdo, güey. Creo que un Lamborghini, ¿eh? Siempre, creo que es un Lamborghini, que quiere comprarse un Lamborghini. Entonces dice, compren mis productos, quiero un Lamborghini. No, hermano, no, nada en particular. Ahorita pronto sale otro libro, eso va a estar chido. Qué Y en chingón. unos 3, 4, 5 meses probablemente salimos con nuestro nuevo formato de cursos, que cuando lo veas y cuando lo vea el mundo y cuando lo vea México, estamos dejando atrás a toda la industria. Entonces no va a haber comparación en la entrega de nuestros cursos con los demás. Eh, Viene muy, muy, muy cabrón los cursos nuevos. Eh, ya que lo vean, te vas a dar cuenta. Ya cuando veas vas a decir, de eso hablaba. Ya adiós Sí, formato Zoom, adiós formato las diapositivas y aquí hablando, viene un nuevo formato totalmente nuevo de cómo vamos a entregar nuestros cursos. Le ok. estamos apostando mucho a eso. Los cursos en línea, todos sigue vendiendo extremadamente bien, pero decimos, no, tienen que tener mucha más producción, mucho más profesionalismo en nuestra entrega de formatos de cursos y estamos trabajando en eso ahorita duro. Eso viene un nuevo libro también prontamente. También más a finales viene ya un libro propio sobre entrenamiento de velocidad. Pero te digo, son cosas que vienen un par de meses, todo lo demás ahorita sigue igual. Programas en línea, mismos cursos. Ahorita, como platicamos, ¿no? En un par de semanas ya tengo todos los fines de semana ocupados hasta casi como el mes, como 8 o 9 del año. Y obviamente para el mes 6 ya voy a tener hasta diciembre ocupado. Entonces, pues lo mismo, hermano, cursos, 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 cursos,
abriendo 6 de la mañana ahí en el centro de entrenamiento, entrenando, perfeccionando el sistema, educando a nuestro equipo, trabajando para, pues para darle, hermano, un amor a la industria, una pasión por ella y cada vez eh, verla crecer, ver personas más preparadas, personas más chingonas y es todo. Pues listo, carnal. Entonces, con eso cerramos la conversación de esta semana. Nuevamente, güey, muchas gracias. Completo honor, completo gusto, ya sabes. Muchas gracias igual a todos los que nos escucharon en Spotify y a los que nos vieron y escucharon también en YouTube. Muchísimas gracias. Hasta aquí la vamos a dejar. Dejamos redes de Jay. Todo está en la descripción, tanto de YouTube y Spotify. Le dan en ver más y ahí tienen los links para que vayan al perfil de Jay y todo lo demás se den una vuelta por ahí respecto a los cursos. Ahí va a estar todo, ¿vale? Entonces, pues aquí la dejamos y nos estamos viendo la siguiente semana. Sobres.